Bueno, soy Máximo Sandín, soy profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi formación es de zoólogo. Mi tesis doctoral la realicé sobre antropología biológica y mi investigación estuvo dedicada a ecología humana, es decir, a aspectos de la interacción del hombre con el ambiente. Durante un tiempo me dediqué a trabajar en este campo. Las publicaciones que tengo convencionales son todas de este tipo. Durante el tiempo se montó un equipo de investigación considerable en el que había 11 personas. He dirigido 12 tesis doctorales, pero a lo largo de mis clases, que daba de ecología humana y de origen y evolución del hombre, me encontré con una creciente cantidad de inconsistencias de la base teórica convencional, el darwinismo, como todo el mundo sabe. Y también al ver que mis becarios no tenían mucho futuro en la universidad, pues disolvimos el equipo de investigación. Están trabajando todos en cosas relacionadas más o menos con lo que hacían. Y yo me dediqué directamente a estudiar el darwinismo, a estudiar la teoría evolutiva e intentar comprender por qué se seguía manteniendo una visión de la naturaleza cuyo origen estaba en un contexto cultural muy concreto, el calvinismo victoriano, en una época como el siglo XIX, de la revolución industrial y de la expansión colonial británica, que ha condicionado muchísimo la visión de la vida del darwinismo, y intenté plantear una alternativa coherente en base a los datos recientes a la evolución. De ese intento surgió un libro, La mar y los mensajeros, la función de los virus en la evolución, que fue publicado en 1995 y que yo pensaba que iba a provocar algún tipo de escándalo. Lo que provocó fue el silencio más absoluto. ¿Qué cuentas en ese libro? En ese libro cuento, a base de observaciones del registro fósil, en el cual lo que se observa son fenómenos saltacionistas, me puse a buscar algún fenómeno que explicase esos fenómenos tan extraños aparentemente del registro fósil. Porque hay una cosa evidente: si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el registro fósil se habían encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales. Es una cuestión de pura lógica, y lo que se encuentra son cambios bruscos de organización. Entonces leí un librito de Alfred Hoyle, un astrofísico galés brillantísimo, llamado Evolución desde el espacio, en el cual hablaba de que posiblemente los virus, por su capacidad de integrar genes en los genomas de los seres vivos, podían ser ese mecanismo que justificase esos saltos evolutivos. De ahí pasé a profundizar en el tema. Me encontré también con los elementos móviles de los genomas, que los genomas hay fragmentos de ADN que son móviles y que son capaces de hacer repeticiones de sí mismos ante una agresión ambiental. Eso me llevó a la visión evolutiva de Lamarck, que fue el verdadero primer científico, porque era profesor de la Sorbona, que escribió una teoría evolutiva coherente, pensando en que fuera la base teórica de la biología. Él lo explica claramente en su libro, y hablaba de que los organismos reaccionan al ambiente. Y la forma de reaccionar al ambiente de los organismos es que los genes y las proteínas que forman la formación genética responden al ambiente, a las agresiones ambientales, mediante algo que se llama estrés genómico. Son remodelaciones y cambios de sitio que produce grandes cambios genéticos. El darwinismo lo que tiene fundamentalmente como supuesta base teórica es que no es una base teórica claramente formulada, nunca estuvo claramente formulado. El libro de Darwin, el final, el que intenta resumir cuál es su visión de la vida, es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto. No tiene una idea muy clara del asunto. Lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de una forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos, que los seleccionadores seleccionan animales aberrantes, que son útiles para ellos, y en la naturaleza lo que se reproducen son los normales.
Entonces, después de profundizar en el origen del darwinismo, en las condiciones históricas que rodearon el éxito del libro, cuyo título era Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, muy significativo. Y eso justifica el éxito que tuvo entre las clases acomodadas victorianas y de todo el mundo, claro, entre las que estaban los científicos habitualmente. Bueno, de hecho has calificado los libros de Darwin como de engendro. Sí, porque la verdad que suena duro, pero es que es muy curioso porque mis colegas más fervientemente darwinistas no han leído jamás a Darwin. Entonces se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, en los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de origen anglosajón. En la universidad nos formábamos siempre con libros de origen inglés, norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Para ellos Lamarck, por ejemplo, no existía. Si lo mencionan es con el famoso truco del cuello de la jirafa, que es lo que están en los libros, pero no existían otros investigadores evolucionistas muy interesantes, como Freud Saint-Hilaire, que hacía experimentos con embriones de pollo porque era consciente de que los cambios de organización tenían que producirse por cambios en el proceso del desarrollo embrionario. Había Frédéric Gerard, otro científico evolucionista que distinguía la microevolución de la macroevolución. La microevolución simplemente son procesos demográficos y la macroevolución es la auténtica evolución, son cambios de organización, el paso de pez a tetrápodo o de reptil a ave, esos son cambios de organización muy, muy grandes. Entonces, lo llamo engendro porque cuando me intenté comprender cómo era un personaje tan admirado y que pensaban que era el que había descubierto la verdad, pues dije, bueno, voy a ver qué he descubierto. Y compré los libros de Darwin y me los leí a fondo. Y la verdad que demuestran, en primer lugar, pues eso, lo que era un naturalista aficionado. Él no era profesionalmente científico, su titulación era su graduado en teología. Y tampoco se caracterizan por una brillantez en las exposiciones, es algo como un poquito espeso, ¿no? En su autobiografía él mismo lo reconoce, ¿no? Dice que no tiene una gran capacidad de aprensión e ingenio que demuestra otra gente inteligente como Huxley, fue su protector. Y al final de su autobiografía dice que unas cualidades tan mediocres como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que algunas de mis aportaciones hayan sido acogidas por los científicos. Él habla de los científicos como algo ajeno a él. Evidentemente él no era científico. Entonces... ¿Y el famoso viaje a las Galápagos y todo eso? Bueno, el viaje a las Galápagos también tiene otra intrahistoria, que nos cuenta como que Darwin fue de naturalista en el viaje a las Galápagos. El naturalista del Beagle se llamaba McCormick, que era de la universidad. Los viajes estos que hacían de investigación mundial siempre llevaban un científico profesional. Y Darwin fue como señorito de compañía del capitán Fitzroy, porque en la Marina Británica eran muy estrictos y con el capitán solamente podían compartir la mesa gente de su nivel social. Entonces, Darwin fue avisado por el reverendo Henslow, que era su mentor en Cambridge cuando estudió teología, y le explicó que el capitán Fitzroy necesitaba un caballero para compartir su mesa en el viaje. Entonces Darwin se embarcó en el viaje, iba ya a empezar a trabajar de sacerdote, de pastor, pero antes de empezar a trabajar, pues dijo, bueno, en vez de pasarme un año, era un aficionado a la naturaleza como muchos británicos de clase acomodada. Entonces embarcó con un mayordomo, con una abundante cantidad de dinero, su padre era un médico extremadamente rico, y con cuentas abiertas en todos los sitios donde el Beagle atracó. Entonces lo que hacía era contratar nativos, ¿no? También me he leído el viaje del Beagle y habla de los mestizos, de los españoles y los indios con bastante desprecio, ¿no? Y de los aborígenes fueguinos también, como si fueran animales. Y entonces lo que hacía era contratar aborígenes para que le hicieran recolecciones. Y mandaba a Londres los que iba recogiendo, lo cual pues le hizo muy famoso en Londres y cuando llegó pues fue cogido como un personaje. Pero por ejemplo en las Galápagos, los pinzones de Darwin, que llaman, Darwin no sabía que eran pinzones, los consideró gorriones. Y fueron estudiados a la vuelta del viaje del Beagle por el ornitólogo oficial del Museo Británico, que se llamaba John Gould. Y para estudiarlos tuvo que estudiar los pinzones de la colección del capitán Fitzroy, que era más científico y más cuidadoso, y los había cogido etiquetados y sabían de qué isla era cada uno. Los de Darwin estaban todos amontonados y no valieron para nada. Es decir, que cuando te pones a profundizar en la historia,
te das cuenta de que nos han contado un cuento chino, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el libro de Darwin provocó un escándalo en la sociedad victoriana, provocó un escándalo entre las clases acomodadas conservadoras y entre la iglesia victoriana, pero fue apoyadísimo por Huxley, Thomas Henry Huxley, John Hooker, Herbert Spencer, que habían fundado una cosa que yo no he sabido hasta hace 2 años, el X Club, que no lo conoce tampoco ningún biólogo. El X Club fue un club formado por una serie de científicos poderosos. A la cabeza estaba Thomas Henry Huxley, que era una persona tremendamente poderosa en Inglaterra, ¿eh? Fue miembro de 10 comisiones reales, presidente de todas las sociedades, la geológica, la historia natural, increíble, la linneana. Y estos fundaron el X Club con el objeto de promover el darwinismo. Es decir, que desde el punto de vista científico eran personas además que tenían ideas eugenistas, tenían muy claro que ellos eran la combinación de la evolución y que los pobres están en un escalón más bajo y luego ya por supuesto los negros y los hispanos y eso pues más abajo. O sea, estás intentando decir que en la sociedad de la época en la que vivía Darwin interesaba que su teoría despuntara por lo que sea, entonces Claro. se le apoyó, se le animó, Claro, se le claro. publicitó Claro. Ajá. porque interesaba. Claro, claro. El darwinismo es el apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Malthus, un alumno de Adam Smith, es el que escribió sobre la población, en el cual decía que el aumento de la población en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentaban en progresión aritmética, conduciría a una lucha por la existencia. El libro de Malthus también me lo he leído y la verdad que es un libro que te produce una sensación de indignación que te hace subir los calores habla unas cosas de los pobres, ¿no? De que si no tiene nadie que le mantenga no tiene derecho a la menor ración de alimento, que en este banquete no le hemos puesto cubierto y que si alguien se levanta y le deja sitio, otros seguirán su ejemplo y la armonía de la fiesta que había se convertirá en escasez. O sea, que la naturaleza dice que el que no tenga posibles que se muera, una cosa francamente terrible. Y Darwin, en su autobiografía, dice que leyendo el libro de Malthus fue cuando encontró una teoría sobre la que trabajar. La lucha por la vida viene de Malthus. Y luego, de hecho, en el Origen de las especies, dice que su teoría es la teoría de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los reinos animal y vegetal. Es decir, que la teoría darwinista es una continuación de la teoría de Adam Smith, que dice que del egoísmo individual viene el bien general. ¿Por qué les interesaba esta teoría? Claro, es una justificación del statu quo, ¿no? Es decir, los que están en el poder son los más aptos, la vida es competencia y el más apto está en el poder. Entonces es una visión de la vida, ¿no? Tiene también un componente muy divertido que explica por qué esta concepción religiosa del darwinismo, que los darwinistas creen en Darwin y hablan de que Darwin trajo la verdad. Eso no es ningún invento mío, eso está en libros de prestigiosos darwinistas españoles y extranjeros, que Darwin trajo la verdad. La cosa es la siguiente. En la época del libro de Darwin había una especie de revolución burguesa en Gran Bretaña, consecuencia de la revolución industrial, que había generado unas clases medias emergentes que iban adquiriendo un poder cada vez mayor, porque Inglaterra había estado a mano siempre pues, de la nobleza, los grandes terratenientes y la iglesia oficial, que como siempre justificadora del orden social tradicional. Entonces, la ocurrencia de Darwin de que la evolución era al azar, pues, según Huxley, eliminaba la necesidad de Dios, porque la vida era al azar. Y entonces eso fue utilizado para luchar contra las ideas religiosas. De hecho, Huxley habla de que la evolución pues, ha eliminado las antiguas creencias de una creación especial y las ha sustituido por la fe más pura de la evolución. Entonces es una fe. Pero Darwin era teólogo. Sí, Darwin sí, era un hombre, pues eso, insisto, lo siento decirlo públicamente, pero no tenía muchas luces. Entonces, durante el viaje del Beagle empezó a dudar de la interpretación literal de la Biblia. Que claro, eso, los católicos, por ejemplo, o la gente creyente con ciertas luces, asume que la Biblia no es algo literal, sino que es algo, una especie de leyenda metafórica. Pues él lo que dudaba era de la interpretación literal de la Biblia. Entonces, empezó a dudar sobre la Biblia y sobre sus creencias, pero vamos, al final siguió siendo creyente, aunque desconfiaba de la... Sí, en sus últimos años estuvo como de sacristán del reverendo de su parroquia, o sea que sí.
también. Y en el libro Origen de las especies es muy divertido porque al final habla de que hay grandeza en esta visión de la vida en que fue infundida por el creador en una forma o en unas pocas formas. Lo curioso es que, como estaba metido en la lucha y Huxley era el que le asesoraba, pues hizo 7 ediciones del libro. En unas ponía por el creador, en otras ponía que fue infundida nada más, cambiaba lo de creador, lo de no creador, siempre estuvo entre la duda. Pero vamos, a mí eso no me importa en absoluto. Desde el punto de vista científico no tiene interés que fuera creyente o no creyente. Lo que interesa es que han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo. Y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa, pues son conscientes de que no explican todo, porque incluso tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Explica brevemente la teoría de la evolución, la teoría darwinista. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Bueno, es muy difícil de explicar la teoría darwinista de la evolución. El término evolución apareció en la 6ª edición de su libro. Él no sabía que estaba hablando de evolución. Él habla de las especies, del origen de las especies, y que cambiaban las especies, pero no sabía que estaba hablando de un concepto más global que era la evolución. De hecho, la evolución es una confusión que se mantiene mucho en los biólogos, confundir especiación con evolución. Especiación es un cambio en la variabilidad dentro de un patrón morfológico básico, es decir, puede producir muchas especies de hormigas, grandes, pequeñas, rojas, pero siguen siendo estructuralmente hormigas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre que la gente lo ve porque está siempre en todos los libros de texto, las libélulas. Aparecieron en el Carbonífero y desde entonces han producido cientos de especiaciones de libélulas, o miles, y siguen siendo libélulas. La especiación no es la evolución son cambios de organización. El paso de tetrápodo a ave, o de pez a tetrápodo. Eso sí que son evolución, y son cambios muy grandes. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo embrionario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte. Y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización, los grandes periodos paleontológicos, con grandes extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la Tierra, con un intervalo más o menos de en torno a 30 millones de años, unas veces más grandes, otras veces más pequeños, unas veces son catastróficas, ¿no? Por ejemplo, en el Pérmico se extinguieron hasta el 90% de las especies, una extinción terrible. Entonces, esos catástrofes ambientales producen una cosa que se conoce genética, experimentalmente, como estrés genómico, y hay remodelaciones del genoma y pueden producirse cambios muy bruscos. Es muy poco visualizable porque la verdad que es una cosa muy complicada, pero es que la naturaleza es muy compleja, es más compleja que la física y la química y la matemática, es complejísima, ¿no? O sea, cuanto más se profundiza, hay una frase muy interesante de un filósofo que dice que cuanto más cosas conocemos, más difíciles son de explicar. Cuando se conoce muy poco, todo es muy fácil, ¿no? Se inventan un gen, T grande, T pequeña, A grande, A pequeña, y todo explica. T más Q igual a 1 y fuera, pero claro, eso es todo mentira. Es todo mucho más complejo. Estábamos explicando el darwinismo. ¿Qué era? Ajá. Vamos a ver. El darwinismo, ¿cómo podría decirlo? Que es que la formulación concreta es pues que la vida es un fenómeno por el cual hay una lucha por la vida, todos los componentes de la vida están en competencia permanente. Los darwinistas más feroces y más oficiales dicen que estamos compitiendo permanentemente, incluso con nuestros mismos hermanos, los miembros de la misma camada, todo el tiempo compitiendo. Y entonces, pues que, según ellos, hay una mayor o menor actitud en los organismos en función de sus genes. Y los más aptos son los que dejan más descendencia, y entonces pues con eso se produce, con el tiempo, se produce la evolución, pero eso no explica la evolución. O sea, que unos vivan, otros mueran, no explica la evolución. Lo que tiene el darwinismo fundamental, también tiene un gran componente ideológico, es el determinismo genético. Para que exista la selección natural, tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, porque no, claro, no hay nada que seleccionar. Muchos darwinistas hablan también de características, incluso de comportamiento, que son genéticas, una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, claro, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, pues los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley de la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina.
Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es una justificación de la situación. ¿Estás Por, diciendo que las fuerzas políticas y económicas crearon la ciencia a su imagen y semejanza? bueno, la ciencia actual está en manos de personas de un gran poder económico, ¿no? Los grandes propietarios de los laboratorios farmacéuticos, de la industria de la biotecnología, de los transgénicos, pues siguen siendo, son los Rockefeller y los Rothschild y los Carnegie. La, efectivamente, ahí tiene un componente muy importante. O sea, yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está, porque las justifica científicamente. A principios del siglo XX hubo un gran debate entre científicos de orientación lamarquista, de la que yo me declaro seguidor, porque fue el que fundó la biología, el que fundó la teoría de la evolución con sus limitaciones de su tiempo, pero la visión global de la naturaleza era muy bella y era como es, por la cual decía que el ambiente influye en los organismos, una cosa por bastante de perogrullo, es decir, si un niño nace en un barrio chabolista, el ambiente lo más probable es que le lleve a acabar siendo un delincuente. Si nace en la calle Serrano, pues el mismo niño puede ser a un yuppie. Es decir, que es el ambiente el que genera, modela, el ambiente modela la formación del cerebro, el ambiente modela incluso el desarrollo embrionario, es el ambiente, pero claro, eso ya pues va en contra de la justificación de la situación, porque la justificación de la situación es que la vida es competencia y el más apto triunfa y los que están arriba pues son los mejores. De hecho, estos científicos, estos por ejemplo, que son tan defensores del darwinismo, claro, lo que hacen es decir, es evidente que los más aptos están arriba, ¿no? ¿Acaso no soy yo un ejemplo de que y de vez en cuando se trasluce en sus textos que intenta decir lógicamente yo soy el más apto, soy el mejor, soy el número uno. Entonces es un problema de que a los poderosos les intenta mantener esta visión de la vida, con lo cual es muy difícil cambiar. Estoy recibiendo continuamente artículos de gente brillantísima sobre, por ejemplo, estos elementos móviles y la evolución en el siglo XXI, de John Shapiro, un genetista magnífico de Estados Unidos, en el que habla de que hay que renovar la teoría de la evolución, pero es como si no pasara nada. Es decir, siguen con lo mismo, siguen con el darwinismo, siguen con la competencia, quieren matar a todo bicho viviente, todo es competencia, todos son competidores, las bacterias son competidoras, los virus son competidores. O sea, que hoy en día la biología sigue basándose en el darwinismo. Pues sí, básicamente sí, a nivel, digamos, oficial, sí, absolutamente. De hecho, no sé si se habrá dado cuenta el año pasado lo que pasó con la celebración del año de Darwin. No. Pues fue algo que para los que no somos darwinistas, una auténtica tortura. Era permanentemente en los medios de comunicación, los cuentos de siempre, las historias de siempre, los historiadores oficiales diciendo que Darwin era un luchador por la justicia, que contra el racismo, y sin embargo tú lees El origen del hombre y habla de que con el tiempo las razas civilizadas exterminarán a todas las salvajes por el mundo esparcidas, y entonces la laguna de la evolución será mayor porque la laguna solamente estará entre un papión y el hombre moderno, mientras que actualmente la laguna estaba entre el negro y el gorila. Eso lo decía Darwin. Y decía, por ejemplo, que la mujer, las cualidades de la mujer, que tiene cualidades de imitación y de rápida percepción más que el hombre, que son cualidades de los pueblos primitivos, y que eso indica que la mujer está en un estado evolutivo inferior al hombre. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Y que a los trabajadores y a los pobres, que para controlar las malas disposiciones, pues o se les ejecuta o se les mete en la cárcel por mucho tiempo, porque las disposiciones malévolas de los pobres, por visto según él, eran intrínsecas a los pobres. Una cosa bastante terrible. O sea, cuando lees a Darwin realmente, es por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros, el origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica, sin la menor duda. De hecho, creo que el primo de Darwin es el que funda la eugenesia, ¿no? Bueno, la eugenesia la fundó ¿Qué es la... Francis Galton. La eugenesia empezó por ser el resultado de la concepción estúpida esta de las clases elevadas anglosajonas de que ellos eran la culminación de la evolución. Y que las características de comportamiento son innatas. Entonces que los pobres eran viciosos, degradados, borrachos. Claro, los trabajadores ingleses de la época de la revolución industrial vivían en unas condiciones brutales, con jornadas de 12 horas en las que trabajaban niños de hasta 12 años, que adquirían deformaciones que permitían saber en qué fábrica estaban trabajando, en qué tipo de máquina.
Entonces estos señores pues empezaron a hablar de que convenía cruzarse entre la gente bien para que la raza no degenerase. Muy divertido. Escribió Galton un libro llamado El genio hereditario, en el que decía que los hijos de grandes hombres solían ser también grandes hombres, lo cual es una perogrullada, porque en Inglaterra en aquella época el hijo de un albañil era otro albañil, y el hijo de un lord era otro lord. Pero ellos son así, es la forma de ver ellos, los darwinistas, la realidad. Y entonces pues la idea era que se cruzasen nada más entre gente elevada, como ellos decían. ¿Qué pasó? Que pues se casaban con primas suyas. Darwin se casó con una prima. Por cierto, que una memoria suya muy interesante es en la que se ve cómo echa la cuenta de las rentas que la correspondían, porque su prima Emma Westwood era nieta de Josiah Westwood, que era el dueño de la fábrica de porcelanas Etruria, proveedora de la Real Casa, y era gente muy rica. Y antes de casarse echó un cálculo de las rentas que le correspondían. Era muy práctico nuestro amigo Charles. Y entonces pues se empezaron a casar entre primos, porque además la Westwood era una Galton, Galton se casó con una Darwin, y al final pues tenían hijos con problemas genéticos, tuvieron muchos hijos y algunos con graves problemas por la endogamia. Entonces, el siguiente presidente de la Sociedad Eugenésica fue Horace Darwin, hijo de Darwin, y fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos, una cosa bastante monstruosa. En la Sociedad Eugenésica hay varios hijos de Darwin, eran eugenistas, y todos los científicos creadores del invento de la genética de poblaciones, que es la única, digamos, demostración empírica de la selección natural que tienen los darwinistas, que está hecha con números, un invento en la proporción de cara y cruz en una manera de tirar al aire, porque pensaban que los genes estaban en los cromosomas como las cuentas de un collar, y como había dos alelos, pues era pues dominante y recesivo, y que eso ya explicaba la evolución. Resulta que la información genética, si quiere luego hablamos del tema, es mucho más complicada, mucho más compleja. Y con ese invento pues se intenta explicar la selección si se atribuye que uno de los alelos tiene ventaja, si se inventa esa ventaja. No hay nada que lo demuestre. Pues toda esa gente, Fisher, Haldane, Dvořáčky, incluso Mayr, eran eugenistas, eran miembros de la sociedad eugenésica. Y la sociedad eugenésica, la eugenesia lo que preconiza es que sobra mucha gente en el mundo y que hay que procurar quitar gente y hacer posible de los de menor calidad. Ese fenómeno, pues yo pensaba que había sido una cosa pasada. Hitler, en el libro Mein Kampf, se basa en el origen del hombre de Darwin. También he tenido la desgracia de tener que leérmelo porque me da vergüenza comprarlo y me lo ha enviado un alumno en PDF. Y la verdad es que se nota perfectamente las menciones que hace al darwinismo en cuanto a la necesidad de eliminación de los inadecuados. ¿Estás diciendo que Hitler se basó en Darwin? Sí, y los científicos darwinistas. En su raza superior. Claro, evidentemente. Si usted lee El origen del hombre y lee Mein Kampf, verá párrafos prácticamente idénticos, realmente. Y bueno, también hubo en Estados Unidos, también la eugenesia produjo la esterilización de decenas de miles de personas. Salieron leyes eugenésicas en la que decía que la herencia era causante de los borrachos, alcohólicos, degenerados, que era hereditario. Entonces esterilizaron a decenas de miles de personas, no sé cuántas, pero vamos, bastantes decenas de miles, fundamentalmente negros e hispanos pobres. Porque claro, los alcohólicos pobres eran degenerados, los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos. A los ricos no los esterilizaban, eran todos pobres, ¿no? Una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos con los lapones, y también en Dinamarca también hubo este tipo de esterilizaciones. Pero pensaba que se había olvidado, pero la cosa sigue porque hay sociedades a las que pertenecen los científicos más prestigiosos. Hay una que se llama Optimum Population, a la que pertenece Sir David Attenborough, famoso divulgador del darwinismo, de la competencia de los animales que matan, entre las cosas. También el comandante Cousteau también era eugenista, decía que había que eliminar una gran cantidad de personas en el mundo. Y bueno, pues los que han llevado esto en marcha, la bandera de la eugenesia ha sido la familia Rockefeller, fundamentalmente. Hay un grupo ahora formado por David Rockefeller, Ted Turner, que dice que sobra Ted Turner es el dueño de la CNN, que sobra el 90% de la población para que el mundo pueda vivir
al nivel que viven ellos, claro. Eh, hay un grupo así de grandes magnates que se reúnen continuamente para hablar sobre las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad, de la población. La realidad es que no hay escasez de alimentos, no faltan alimentos para alimentar a toda la población, lo que están es mal repartidos. O sea, es mentira de que eso de que no hay alimentos para toda la población. Hay alimentos que se destruyen para que no bajen el precio, hay alimentos esenciales para la humanidad que se gastan en el engorde de animales domésticos que luego el consumo produce las altas tasas de problemas cardíacos en los países ricos. Es decir, que hay de sobra alimentos para todos. Lo que está es mal distribuida. Sabe que se especula con los cereales, que hay en Chicago una bolsa que utiliza satélites artificiales para ver cómo van las condiciones de cultivo, y cuando ve que hay malas condiciones suben los precios y acumulan cosas de esas tan repugnantes del sistema este. Es decir, que es una falacia eso, pero está bastante en auge, y ya he visto en la prensa algunas cosas de que hay que discutir el problema de la población y tal. Entonces lo que sí sé, mediante mi búsqueda en el bendito internet, es que se descubrió en México que habían elaborado unas vacunas con hormonas anticonceptivas que la disfrazaron como vacuna contra el tétanos. Entonces solo vacunaban a mujeres jóvenes, a indígenas jóvenes. Se usó en México y en Filipinas. Entonces una asociación católica, pues no recuerdo exactamente los años, hace poco tiempo, pues le pareció extraño que si era una vacuna contra el tétanos, vacunase solo a mujeres, porque los hombres están más expuestos a pisar un clavo roñoso, a tener... Y entonces realizaron la vacuna y tenía hormonas anticonceptivas. O sea que estaban utilizando las vacunas como método de esterilización de las indígenas. Y hay algunos motivos para pensar que ese fenómeno todavía no ha parado. Pero los datos tienen que ser meticulosamente contrastados, y prefiero no hablar del tema hasta que no tenga los datos más concretos. En esta sección de piedra, la definición no se basa en ningún hecho científico, sino que es un tema básicamente, por lo que cuentas, político ideológico por completo. O ideológico. La eugenesia pues se basa en la concepción darwinista, primero, de que nuestras características, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros comportamientos, está en los genes. Está basado en eso, y que la vida es competencia, y que los más aptos son los que se quedan con todo. Darwin decía que la tendencia de las sociedades, de los médicos a curar a los pobres, los asilos para imbéciles, que decía él, y para los pobres, para degenerados, incluso la vacuna, que lo que hacía era salvar vidas a gente que no eran aptos, y que los miembros de las naciones civilizadas van degenerando porque se permite que vivan las personas que no son aptas. Eso lo dice él, y dice que ninguno criador de ganados es tan estúpido que deje sacar crías a sus peores animales. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Es decir, que no es ninguna cosa indirecta ni una interpretación. Es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social dicen que Spencer se basó en Darwin, y es al revés. Darwin se basó en Spencer. O sea, en el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, etcétera, él dice que la selección natural también se puede llamar la supervivencia del más adecuado, según dice el término empleado por Herbert Spencer, que escribió su libro 5 o 6 años antes del origen del hombre. Es decir, que es mentira que Spencer se basara en Darwin. Darwin se basaba en Spencer, y el darwinismo social es puro darwinismo. Y tú lees El origen del hombre, pues ahí está explicado todo. De que los salvajes pues, tienen que extinguirse, y que los buenos y los pobres, pues las malas disposiciones se solucionan o ejecutándolos o metiéndose en la cárcel mucho tiempo. O sea, es una serie nos han contado una serie de historias. Insisto que, como la gente no tiene tiempo de leer a Darwin, pues el libro es imbebible, es la verdad, es muy espesito. Empieza con los animales domésticos, y que las ovejas y los animales domésticos tienen las ovejas caídas porque se asustan menos que los salvajes, y unas cosas terroríficas, y que pensando que buscan un grupo concreto para investigar, se dedicó a las palomas, y que le enviaban pieles de la India, y que unas cosas, vamos, y que se había hecho socio de Club de Palomas de Londres. O sea, es un libro científico para aplicar la evolución. O sea, es absurdo, ¿no? Luego cuenta cosas muy divertidas en el libro sobre que uno le ha contado que ha visto un pez plano mover el ojo 70 grados, o que otro ha visto en Canadá un oso evolucionando a ballena. Unas cosas de verdad que luego pueden decir que este es el libro más importante. Claro, se han inventado un cuento absoluto, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que es imposible derribar porque han elaborado una supuesta teoría científica, que fue el primero que la elaboró,
que la selección natural fue un descubrimiento, cuando es un invento, una hipótesis. La naturaleza, no, los animales no son más aptos, números aptos, son normales. El que está sano, bien alimentado, pues vive, el que está pocho, pues se muere, pero no. Y eso no tiene que ver con la evolución, porque la evolución son fenómenos complejos de organizaciones genómicas, y la información genética no es solamente los genes, sino es, o sea, el ADN, cuando hablan del ADN, se ha encontrado el gen de tal. El ADN en estado libre, individual, es inerte, es una molécula inerte. Es un componente de un complejo entramado de relaciones en la que hace falta ADN, ARN, proteínas, y entonces la información genética, sobre todo la interacción de todo eso, y está influenciada por el ambiente. Hay una serie de factores ambientales que modifican la expresión de los genes, sin cambiar los genes, por ejemplo, como fenómenos epigenéticos, como fenómenos de modificaciones químicas de las proteínas que protegen el ADN. No quiero meterme en temas muy complejos, pero vamos, que está involucrado en fenómenos como el cáncer, fenómenos como cambios en los organismos de características sin cambiar su ADN. Hay fenómenos también como el splicing, no sé, es un poco complicado, se llama splicing alternativo, es empalme alternativo. Los genes se ha visto que no son secuencias concretas, con un significado, sino que son fragmentos dispersos por el genoma. O sea, no tienen el contenido ni siquiera de una palabra, el gen de tal, sino son como si fueran sílabas. Y luego hay un fenómeno por el cual el conjunto del genoma combina esos segmentos de genes para producir proteínas concretas. O sea, y una misma secuencia puede producir cientos de proteínas diferentes en función del tejido en el que esté, de las condiciones ambientales. Es decir, los datos recientes están demostrando que la visión de la naturaleza de Lamarck es la auténtica. Que la naturaleza es algo muy complicado, muy complejo en interacciones. Él hablaba del equilibrio que tiene que haber en armonía y tal, y que el ambiente influía en los organismos. Pero claro, eso está en contradicción del determinismo genético que interesa mantener. Es que los superiores son así porque sus genes son superiores y están en sus genes, y cuando publican el gen de tal y el gen de cual, pues no, son secuencias que están implicadas en enfermedades, pero que es muy curioso además cuando habla la visión del darwinismo de que las enfermedades están en los genes, son genes malos y entonces producen enfermedades. No, las enfermedades están en el ambiente y altera los genes. La enfermedad no es causa sino consecuencia. Es decir, la población moderna está sometida a cientos o a miles de sustancias químicas sintéticas con las cuales no ha estado en contacto anteriormente. Es dificilísimo de controlar eso porque los efectos pueden ser, primero, a largo plazo, segundo, sinérgicos, de que una cosa sola no, pero dos se retroalimentan y producen una consecuencia. Por ejemplo, hay una sustancia que se ha visto que es terrorífica, que son los organofosforados, que son sustancias que se utilizan en los jardines, en las casas como abonos sintéticos. Bueno, pues hay relación de enfermedades como la esclerosis lateral amniotrófica con los organofosforados. Es decir, comemos cosas de grandes supermercados, que no sabemos de dónde vienen y que han estado fumigadas con montones de cosas. El glifosato que emplean para los transgénicos es súper tóxico, se ha visto. Estamos sometidos a radiaciones electromagnéticas, a radiaciones de rayos X. Es decir, es falso que la enfermedad sea un fenómeno que esté en los genes, que sean genes malos. Después de producirse esa alteración se ve que hay genes alterados, pero no porque sean malos en sí, ni que hayan mutado al azar, sino como respuesta al ambiente. Entonces, el tema está en que la visión reduccionista que nos han metido, pues es una auténtica falacia. Pero claro, ¿quiénes son los que más dinero tienen en el mundo? Por la industria farmacéutica, la industria de tecnología, y ellos, los cambios de genes para pues es fundamental mantener la visión del gen de tal y el gen de cual. ¿Qué pasa? Que cuando metes una secuencia génica de un organismo a otro, el resultado es totalmente diferente a lo que esperaban, porque una misma secuencia en un organismo diferente tiene una expresión diferente, y además hay un montón de interacciones y no se puede controlar. O sea que yo estoy convencido de que jamás se podrá controlar, porque depende de tantos condicionamientos, y entre ellos muchos ambientales, que no hay control real de ese tipo de manipulaciones. De hecho, que has dicho que la primera gran catástrofe de la historia de la biología fue el libro de Darwin, y que la segunda gran catástrofe fue el libro El gen egoísta, de Richard Dawkins. Sí. ¿Qué nos cuenta este libro? Sí, bueno, lo de la primera gran catástrofe de la historia de la biología lo digo porque cuando me he puesto a investigar sobre cómo iba la biología hasta que llegó el darwinismo, gracias, no quiero mencionar mucho a la gente, pero un historiador de la ciencia fantástico, del CSIC español, que se dedica a investigar en las universidades, en las bibliotecas, en los museos, y me empezó a enseñar científicos franceses y alemanes que estudiaban la evolución un siglo antes que Darwin y 50 años antes que Darwin,
y que decían cosas que mencionaba anteriormente, que si se hubiera contenido por ese camino, se había avanzado mucho la biología, pues llegar esto, con la visión demencial maltusiana, ¿no? El apéndice científico de la economía de mercado, el egoísmo, el de competencia, el más apto, el menos apto, que provocó una catástrofe, porque ahora tú ves, yo veo revistas científicas de alto nivel y pienso, la biología está muerta, están mareando el gen de tal y el gen de cual, y esto servirá para tal, y esto servirá para terapia génica, y esto. Dice, pero por favor, si lo que hay que hacer es intentar entender toda la cantidad enorme de información que hay algunas revistas científicas generalistas que te enseñan cosas y dices, qué maravilla. Pero siempre dicen, ¿y esto para qué vale? Pues vale para pararse, para comprenderlo y para intentar, cuando comprendamos las cosas, veremos si se puede manipular. Pero manipular cosas sin comprenderlas es un peligro. Entonces, es catastrófico eso. Entonces, la segunda gran catástrofe fue el invento del señor Dawkins, que dijo que los genes eran por naturaleza egoístas. Cuando ya se sabía entonces, sabía que una molécula de ADN en sí misma no es nada, es inerte. Y que los genes competían unos por otros y que luego que apareció un gen y que luego se creó una membrana él por su cuenta y competía con otros genes. Ya empezaron a competir en el agua, unas moléculas compitiendo, una cosa demencial. Y que... Pues ese señor era científico. Era zoólogo, sí, pero era sobre todo darwinista. Entonces, sintetizando, según Dawkins, la unidad de evolución es el gen, o ADN, que es egoísta y compite con otros genes. Y que del egoísmo del gen pues se produce la naturaleza. Entonces, si tú lees a Adam Smith, dice, del egoísmo del carnicero o cervecero es del que surge nuestro alimento y surge la sociedad. Es decir, es directamente, literalmente, la traslación de la teoría del libre mercado de Adam Smith, del egoísmo del carnicero por la sociedad, al egoísmo del gen, naturaleza. Una cosa delirante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se ha encontrado que los genomas tenían una gran cantidad de ADN, que eran secuencias repetidas, y que no eran codificantes de proteínas, pues se pensó, si los genetistas, siguiendo a Dawkins, que eso era ADN egoísta. Y que se expandía y que estaba allí, que era ADN basura. Yo he oído a científicos españoles muy prestigiosos de que si conseguíamos limpiar los genomas de basura, conseguiríamos vivir 200 años. Lo cual es una estupidez, porque si no limpiar los genomas de eso, nos habíamos muerto enseguida, porque se ha descubierto que es la parte fundamental de los genomas. Que en el genoma, la fracción codificante de proteínas es el 1,5% de los genes. 1,5%. Lo que secuenciaron cuando dijeron hemos secuenciado el genoma humano era el 1,5% de los genes, que son los genes codificantes de proteínas. Por eso cuando dicen el ratón y el hombre comparten el 90% de los genes y compartimos el 40% con Arabidopsis, que es una planta de cuneta, una planta, tiene el 40% de genes igual que el hombre. Pero claro, es que eso no es la información, la información es lo que hace el conjunto, el resto, el 98,5%, que es el que coordina y hace los empalmes, el splicing alternativo, están los intrones que coordinan el splicing alternativo, lo que da expresión a los genes es el conjunto que habían considerado basura y que quedó sin estudiar porque según ellos era basura. Y ahora cuando han descubierto esto, tengo un artículo de un tío muy interesante diciendo que el efecto de Dawkins ha sido nefasto porque ha sido un efecto de obstaculizar la profundización de conocimiento porque ha hecho que la parte fundamental de los genomas ha estado sin estudiar porque según él era basura. Entonces, por eso lo considero una catástrofe, ¿no? Porque lo que transmite a la gente joven, además es eso, ¿no? De que la vida es competencia, que somos egoístas. En el libro este dice que los genes de los hijos compiten con los genes de los padres para ser más astutos que ellos. Y que al igual que los prósperos gángsters de Chicago, nuestros genes han sobrevivido en un mundo altamente competitivo. Y que la cualidad que cabe esperar de los genes es que ser egoístas. Y eso, ¿Qué es un gen? un gen, pues, ¿Qué es un gen? ahora no se sabe. Los darwinistas lo sabían. Estás hablando media hora de genes y me Sí, dices sí. que no se sabe lo que es. No, los darwinistas lo sabían. Los darwinistas sabían lo que era un gen. Era una secuencia de ADN que producía un carácter. Ahora, como he dicho antes, cuando más se profundiza, menos se sabe, menos se entiende. Ahora no es nada de eso. Ahora un gen es una suma de secuencias génicas que se agrupan concretamente para cada momento concreto en función del ambiente. Hay un artículo muy interesante de Nature que dice que cuando más profundizan los científicos en genética molecular, más difícil es estar seguro de qué es, si es que es algo, un gen. O sea, no hay un gen, son secuencias fragmentarias que se combinan en cada momento en función de las necesidades concretas del organismo. ¿Secuencias fragmentarias de qué? De ADN. De ADN. ¿Y qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, una serie de nucleótidos que están empalmados y que son los que, de alguna forma, especializados en almacenar información genética. ¿Sería donde está almacenada la información de lo que somos? Sí, pero insisto que no está solamente almacenada en ADN, sino que la información
es el resultado de la interacción del ADN, ARN, que es ácido ribonucleico, y proteínas, que son las que expresan, las que producen las características. Vamos a ver, la imagen es como, digamos, una radio. La radio te da sonido, te da información, pero eso no está ni en una lámpara, ni en un cable de cobre, ni en un reostato, está en la interacción de todas esas cosas y ¡plas! Produce sonido. Si tú rompes una lámpara, se calla, uy, esta es la lámpara del sonido, no. Eso participa en el sonido, pero no es la lámpara del sonido. Pues con los genes pasa igual. Si tú traes un gen, se tropea una cosa, pero no es solamente eso responsable, sino el ADN, el ARN, las proteínas. La integración de Exactamente. O sea, ahora ya se habla de la información genética como resultado de la integración de una serie de componentes que son imprescindibles para que funcione. O sea, que en sí mismo no existe. Vale, entonces, después de tantas catástrofes, ¿cómo está la biología en estos momentos? Bueno, pues está en una situación esquizofrénica. Es decir... ¿Pero ese es tu punto de vista o la mayor parte de biólogos piensan lo mismo? No, la mayor parte de biólogos piensa que sigue normal, sí. ¿no? Que no hay ningún problema, ¿Sí? que todo ya está más o menos controlado y tal y cual. Sí, porque es que la forma de formar a los biólogos en la universidad no es una formación como científicos. Los científicos tienen que ser personas que se dediquen a dudar de todo, a a analizar las teorías convencionales, a buscar los puntos flacos para profundizar, ¿no? Esto no, hay que mirarlo por otro lado, ver de distintas perspectivas. A mí, por lo menos, y a la gente aquí joven, educan en forma de adiestramiento. Está así, pum, pum, pum. Darwin descubrió la evolución. Hay científicos muy prestigiosos que piensan, los pobres están convencidos de que los transgénicos son para acabar con el hambre en el mundo, cuando se ha visto que son una cosa para enriquecerse las grandes campañas de biotecnología, que el hambre en el mundo se ha ido aumentando y lo que han aumentado ha sido sus ingresos de una forma tremenda, produciendo unos cultivos peligrosísimos para el medio ambiente, para el consumo y para la hambre futura, porque son muy delicados y cuando haya un cambio ambiental grande, pues puede haber una catástrofe alimentaria tremenda. Pues hay científicos que creen que los transgénicos son para acabar con el hambre del mundo, que te forman así, te lo explican y que es una tecnología maravillosa y que cambia los genes. Entonces, el tema está en que mi inmensa mayoría, pues yo lo comprendo, ¿no? Tú estudias una carrera, estudias mucho, te dan una beca, sigues estudiando mucho, te vas a un laboratorio, trabajas mucho en tu tema muy especializado y al final, pues lo que te cuentan, pues, si funciona, pues vale. No tienes tiempo de ponerte a leer a Darwin, ni a ver cómo va el mundo, Entonces, pues, la inmensa mayoría piensa que, bueno, que la cosa está bien, que vamos profundizando. Hay mucha gente que trabaja en investigación básica, es decir, no aplicada, que están diciendo ya que hay que replantearse la teoría evolutiva, que es la que explica la biología, y que se está produciendo un entorpecimiento en el avance del conocimiento porque no se asume que la visión convencional es errónea. Insisto que yo pienso... O sea, que hay corrientes. Sí, claro, hombre, es evidente, es que es tan diferente lo que se ha descubierto. ¿Eh? No, pues, hombre, se busca en internet, pues antidarwinismo, sí, son antidarwinistas o son posturas críticas, pero hay gente bastante cualificada que hablan ya, pues Carl Wesse, que es un microbiólogo, John Safiro, que hablan de que hay que replantearse y que el darwinismo ha sido una especie de distorsión de la realidad. Porque lo está viendo ahora, pues por ejemplo, los ponen permanentemente en los documentales con animales que se matan unos a otros, que comen, claro, es que los animales comen así. Si son carnívoros, pues tendrán que hacer sangre, no van a comer con cubierto y tenedor. Pero es que la competencia, la naturaleza es muy dura. Lo que se ha visto es que cuando se ve la naturaleza científicamente desde arriba, se ve que hay unas relaciones, interconexiones entre todos, que todos son necesarios para mantener el equilibrio, que hay relaciones asimétricas, que unos dependen mucho de unas cosas y menos de otras, y viceversa. Es decir, que la naturaleza no es una competencia, sino todo lo contrario, es un equilibrio entre todos sus componentes. Entonces, pues, la visión de que todos los componentes son competitivos, pues ha llevado a pensar eso, que las bacterias son competidores, los virus son competidores, son egoístas, son no sé qué, y ha llevado a una visión que puede conducir a consecuencias muy negativas como se siga manteniendo esta concepción de la naturaleza. Vamos a hablar de los virus. Siempre... Pues eso, nos han explicado que son enemigos, que son peligrosos, que hay que defenderse de los virus y de las bacterias. Creo que tú tienes una opinión ligeramente diferente. Ligeramente diferente, sí. Bueno, vamos a ver. El tema de las bacterias, vamos a empezar por las bacterias, que es lo que se descubrió antes. Bueno, explica qué son bacterias y qué son virus, porque sí. yo, por ejemplo... Sí, bueno, pues las bacterias son unos organismos unicelulares que son una cosa realmente sorprendente. Es una cadena de ADN, muy simplificado, con sus proteínas rodeadas por una membrana, y que son los primeros organismos que aparecieron en la Tierra.
cuando la Tierra estaba todavía sin acabar de formarse, porque se formó por acreción, iban cayendo grandes fragmentos de meteoritos, se iban sumando, la atmósfera era tóxica, la vida era imposible en la Tierra, la vida, tal como la conocemos, era imposible, pues ya había bacterias con sus virus asociados, con sus fagos. Los fagos son los virus de las bacterias, se llaman bacteriófagos o fagos. Entonces, las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la Tierra, porque el oxígeno de la Tierra, su mayor parte, es producto de la actividad de bacterias fotosintéticas, como las plantas, que producen oxígeno. O sea, hicieron posible la vida en la Tierra. Se ha podido comprobar que las células que nos componen están formadas por agregados de bacterias. Se unieron una bacteria dentro de otra, y una de ellas formaba el conjunto bacteriano, y la célula y otra, la mitocondria. En las plantas, otras bacterias fotosintéticas formaron los plastos. Hay algunos componentes de la célula que son de origen viral, luego hablaremos de ello, y hicieron posible la vida. O sea que ya tenemos en cuenta que son cosas muy peculiares. Son capaces de vivir dentro de rocas, pueden alimentarse de minerales como titanio, aguantan radiaciones tremendas, pueden vivir dentro de reactores nucleares que rompen su ADN en cientos de fragmentos y luego lo vuelven a reconstruir y siguen viviendo. Se comprobó que en una sonda, no sé si era la Voyager 3, subieron bacterias hasta la Luna, resistiendo todas las radiaciones que había por el espacio exterior, y volvieron vivas. Sí, son unos elementos fundamentales para la vida y muy extrañitos. Entonces, cuando se descubrieron porque son capaces de provocar enfermedades, infecciones. Hasta que se descubrieron, pues no se sabía que existían las bacterias. Y se descubrieron porque provocaban infecciones. Ahora ya sabemos que las bacterias en conjunto no son patógenas, sino que son elementos fundamentales para la vida. ¿Qué quiere decir patógenas? Patógenas que producen enfermedades. Las bacterias, el número calculado en la Tierra se ha calculado que es de 10.000 millones de veces más que el número de estrellas calculadas en el universo. O sea, vivimos en un montón sobre las bacterias en el suelo, en tierra, en un gramo de tierra, hay 4 millones de bacterias, en un gramo de tierra. Y en una gota de agua de mar hay 1 millón de bacterias. En el organismo, dentro de nuestro organismo, tenemos 10 veces más bacterias que células. O sea, que somos bacterias. Sí, somos colonias de bacterias. En la piel tenemos ecosistemas bacterianos, ecosistemas para protegernos. O sea, que están intercambiando información con el exterior. Según la piel sea húmeda, seca o sebácea, tienen distintos tipos de ecosistemas. Es increíble. El tubo digestivo, decenas de millones de bacterias que son fundamentales para producir vitaminas, para degradar material que no podemos degradar, para la vida, fundamentales. Son fundamentales para la vida. Se hacen patógenas cuando algo rompe su equilibrio natural. Cuando algo hay por ejemplo, la úlcera de estómago, que dicen que es producida por una infección, por el Helicobacter pylori. Es mentira. El Helicobacter pylori es una bacteria de la flora intestinal, y cuando tú ingieres mucho tabaco, mucho alcohol, sustancias o incluso con estrés emocional, se produce una alteración de las condiciones y se produce un fenómeno de patogenización de la bacteria. Entonces es cuando es patógena. Y en general, pues la forma de bacteria patógena es como resultado de una situación que rompe las condiciones naturales de equilibrio de las bacterias, intercambian una cosa que se llama islotes de patogenicidad, se intercambian información genética y se hacen patógenas unas a otras. O sea, la patogenización sería se pueden y se vuelven malas. Claro, pero es como respuesta a una agresión ambiental. Un estímulo externo. Claro. Entonces, claro, pues se consideraron que eran patógenas, pero ahora se está viendo que son esenciales para la vida. En el mar, millones de bacterias en el mar, que son fundamentales también para la pirámide trófica, en la tierra, en el suelo, para reciclar las sustancias de desecho, para eliminar sustancias tóxicas. Ellas las eliminan, de hecho se utilizan ahora para lo que llaman bioremediación. Cuando hay un derrame de petróleo o de tóxicos, unas bacterias que se lo comen. Es decir, que se ha visto que son fundamentales para la vida. Vamos, de hecho, hay un experimento que hicieron criando una cosa que se llama cerdos axénicos. Era decir, una hembra gestante, tenerla en condiciones de asepsia, parir el cerdito en condiciones de auténtica asepsia absoluta, intentar criar el cerdo en asepsia absoluta, y no duraba ni 2 días. Porque necesita que entren las bacterias al organismo para que se siga produciendo la función normal del organismo. Hay cosas muy interesantes que no voy a mencionar porque es muy complicado, que es bacterias que participan en la finalización del desarrollo embrionario del intestino, de las microbiosidades intestinales. Es muy complicado. Pero vamos, hasta en eso participan. Son fundamentales para la vida. Y a los niños tienen que entrarles bacterias, lógicamente. Cuando ves esos anuncios que hay en la televisión, como bióloga,
Esto para desinfectar, porque pueden coger cualquier cosa. Digo, pues como bióloga podías informarte un poquito más de lo que dices, ¿eh? Porque es una cosa muy divertida en Estados Unidos, en una época que les dio por la asepsia, ¿eh? De los niños ver agua desinfectada y todo aséptico, y les entraban unas diarreas a los niños que se iban por las patas abajo, porque tienen que entrar dentro las bacterias correspondientes, que no son al azar, ¿eh? La flora bacteriana es específica de cada especie y entra en unas concretas, fundamentales. Con los virus, pues lo mismo. Se descubrieron también por su aspecto patógeno. ¿Qué es un virus? Un virus es una cosa muy extraña. Un virus no es una célula. Un virus es inerte. Un virus en estado libre es una cosa inerte, es un cristal. ¿Un cristal? Sí, se han hecho incluso estudios de medir el ADN, cómo se empaqueta el ADN dentro de la cápsida del virus. El virus es una cápsida, con formas a veces curiosamente muy geométricas, de proteínas, y dentro tiene ADN o ARN, que es las moléculas de información genética, empaquetadas hasta una densidad prácticamente cristalina, son como un cristal. Pueden estar dentro de una roca, ir por el espacio millones de años sin ningún problema, son inertes por completo. Y se activan cuando entran en contacto con el organismo, pero no todos los virus entran en los organismos. Tienen ese virus muy concretos porque las células tienen un receptor para ese virus concreto. El virus entra por un sitio concreto. Entonces, se inyecta su ADN y lo que hace el ADN es insertarse, el ADN o el ARN, es más complicado, su material genético se inserta en los genomas de los seres vivos en un punto también concreto, no es al azar. O sea que también hay sitios donde van a ir los virus. El aspecto patógeno es cuando el virus lo que hace es entrar. ¿Pero el virus también los tenemos dentro? ¿También forma parte de nosotros o no? Luego lo contaré también, mucho más que las bacterias y en mayor cantidad que las bacterias. Entonces, el aspecto patógeno es cuando los virus lo que hace es, cuando hay un desequilibrio ambiental, o el organismo está en desequilibrio, pues se siguen reproduciéndose los virus, usan los materiales de la célula para reproducirse los virus, para fabricar, ellos mismos fabrican más virus, y al final, claro, matan la célula y pues es una enfermedad. Pero eso se pensaba que era el aspecto de los que los virus eran patógenos que hacían eso. Cuando se ha podido estudiar genéticamente y a fondo la cosa, se ha visto lo siguiente. Esa capacidad que he dicho antes de insertarse en los genomas es la que hace que en los genomas de los seres vivos tengamos una enorme cantidad de lo que se llama virus endógenos. El ADN de los virus, integrado, insertado en los cromosomas. Forma parte de nuestros cromosomas, de nuestro ADN. El 10% de los genes humanos son virus endógenos, retrovirus endógenos. El 10%. Cientos de miles. Luego hay fragmentos de virus también dispersos por el genoma. Es decir, que los genomas de los seres vivos son... es complicado de decirlo porque habría que visualizarlo. Espero poder disponer de alguna forma de visualizarlo. En la parte esta del ADN que decían Dawkins que era basura, son secuencias repetidas, intrones, elementos móviles, que son de origen de virus endógeno. Entonces, si echas cuentas, los genes que no son de origen bacteriano, de las primeras bacterias generales, son de origen viral. Una cosa muy curiosa. Si se analiza con calma, se llega a esa conclusión. Es decir, que los virus son otros componentes fundamentales de los genomas. Tienen la capacidad de que sus elementos móviles, que son derivados de virus, cuando el ambiente produce un estrés, hacen saltos de un sitio para otro, o se duplican y aumentan los genomas. O sea, que son los que fabrican los genomas. Y también es curioso también que en aguas marinas también se han encontrado estudios recientes que demuestran que en aguas marinas superficiales hay hasta 10.000 millones de virus por litro. O sea, cuando usted está en la Costa Brava bañándose tan feliz, está en una auténtica sopa de virus y de bacterias. Por favor, suena fatal. Pues esos virus son esenciales para la vida. O sea, son los que controlan la base de la pirámide trófica marina. De la siguiente manera, como las bacterias y el fitoplancton y el zooplancton tienen una capacidad de crecimiento tremenda, si tienen alimentos se seguirían expandiendo continuamente, y llegaría un momento que el agua del mar estaría tapada por una manta de bacterias, de zooplancton y fitoplancton, lo que haría era impedir que la luz entrara para abajo y mataría la vida del fondo. Entonces los virus marinos lo que hacen es, cuando hay demasiada densidad, empiezan a destruir bacterias y zooplancton y fitoplancton, hasta que queda otra vez clara la cosa. Y claro, los virus son inertes y no se mueven, se difunden pasivamente, pues si no encuentran más bichos, pues no se destruyen más. Y mantienen la vida en el mar, son las que mantienen el control de la vida en el mar. Pero es que una cosa divertidísima es que los productos que producen
por esa digestión de esos zooplancton y bacterias, produce unos derivados del azufre que contribuyen a la formación de las nubes. O sea, los virus marinos contribuyen a la formación de las nubes. En la naturaleza todo está interconectado, es como un gran sistema en el que todos forman parte de la naturaleza y todos son fundamentales para su mantenimiento. Es algo radicalmente la visión de que la naturaleza es una cosa inerte y que los bichos están todos compitiendo y matándose. Esa visión que está llevando al mundo a la situación actual. Porque hay que darse cuenta de que todo lo contrario, de que todos los componentes de la vida, igual que todos los componentes de los genomas son fundamentales, no hay basura, pues todos los componentes de la vida son fundamentales. Lo que hay que hacer es no desestabilizarlos. Creo que tú has comentado algo así como son los arquitectos de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí. Bueno, pues de la información que he ido recabando en estos últimos 15 años, pues limpiándola de las interpretaciones darwinistas con la competencia y el egoísmo, que los virus secuestran genes y cosas así que dicen ellos, pues se puede comprobar que concuerda bastante bien el papel de los virus y sus derivados y de las bacterias con los procesos reales de la evolución. Es decir, en primer lugar, las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la Tierra, fueron los primeros organismos vivos en la Tierra. Su aparición es tan repentina que se está empezando a investigar la posibilidad de que vengan del espacio. Es decir, que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que de alguna forma germine allá donde las condiciones sean favorables. La idea de la vida como aparición única en la Tierra, al azar y gradualmente, es absurda. Tiene un componente, digamos, no sé, de un etnocentrismo o de un egocentrismo paleto, ¿no? Un universo tan gigantesco que pensar que solamente hay vida en la Tierra es bastante estúpido. Entonces las bacterias pueden formar esporas y viajar por el universo, y se ha comprobado incluso que bacterias normales pueden subir y bajar en una cápsula espacial y volver indemnes. Si tienes en cuenta sus capacidades tan especiales que tienen para alimentarse de metales, de sustancias tóxicas, vivir en fuentes hidrotermales, vivir dentro de las rocas, es decir, que son unas cosas muy especiales y dan esa sensación, ¿no?, de que están como muy preparadas para generar vida. Luego además generaron vida, porque fueron las que hicieron la célula eucariota. Entonces, los virólogos hablan ya de que los virus estaban ya junto con las bacterias. De hecho, el núcleo de las células eucariotas, las células que componen a los seres vivos multicelulares, hay una parte de características de los cromosomas que no son de origen bacteriano, son de origen viral. Se ha visto que los telómeros, la parte final de los cromosomas, son de origen viral. La separación de la transcripción de la traslación, que la bacteria es directa y los eucariotes es indirecta, es de origen también viral. Es decir, que hay datos cada vez que hacen más posible que también fueron los colaboradores en la formación de la célula. Luego, cuando miras el genoma humano, si tienes en cuenta que hay una parte de genes que son de origen bacteriano, resultado de que el origen de las células es de origen bacteriano. Se han identificado qué genes son, además, uno los de metabolismo y los del control de la información genética son de bacterias. Hay un 45% de elementos móviles en el genoma codificante de proteínas, que de origen son los transposones, y los transposones son de origen viral. Un 10% de origen son virus endógenos completos. Hay montones de fragmentos de virus repartidos por el genoma que se pueden encontrar, pues las LTR, las secuencias terminales de los virus endógenos, son elementos reguladores de la expresión génica. Y luego, al mirar lo que decían ADN basura, que era elementos móviles, intrones, line y sine, que son secuencias repetidas, pues son también de origen viral. Rastreando su morfología se ve que son de origen viral, que han ido perdiendo genes. Es decir, que los genomas de los seres vivos son una suma de genomas bacterianos y virales. ¿Cuál es la relación de esto con la evolución? Vamos a ver. Los genes que controlan el desarrollo embrionario, la morfología de los organismos, se llaman genes homeóticos o genes Hox, o genes y proteínas, porque la información genética no está solamente en los genes. He dicho antes que es resultado de interacción de genes y proteínas. También hay muchas proteínas de la célula que son de origen viral. Hay muchas glicosiltransferasas, los priones, sincitinas. Bueno, es más información al respecto. ¿Cómo cuadra todo esto con la evolución? Pues los grandes cambios de organización animal que se ha visto a lo largo de la evolución de los seres vivos están asociados con grandes disturbios ambientales. Se puede asociar ya cada vez con más claridad
cada cambio de un periodo a otro, los nombres de los periodos, de los grandes periodos geológicos, se daban debido a que encontraban diferentes faunas en los estratos en los que estaban los fósiles. Carbonífero, Cretácico, Jurásico, eran faunas diferentes. Estos periodos están separados por grandes catástrofes ambientales, fundamentalmente, como he dicho antes, producidas por caída de grandes asteroides. También ha habido en casos de inversiones de los polos magnéticos terrestres, que se pueden detectar en el hierro de los estratos fósiles. Estas inversiones de los polos magnéticos lo que hace es que deja durante un tiempo la Tierra sin la protección magnética contra las radiaciones del Sol, que son muy dañinas para los genomas. Se sabe experimentalmente que cuando sometes a los genomas a radiaciones se produce una cosa que se conoce como estrés genómico, y hay saltos y cambios de los elementos móviles. También se ha visto que los cambios de elementos móviles no van a cualquier sitio, sino que hay una cosa que llaman los científicos hotspots, puntos calientes, donde tienden a ir. O sea que la variabilidad que se produce está más o menos controlada por el proceso del organismo. Y esto se asocia con apariciones bruscas de nuevas morfologías, que es una cosa que insisto que es muy extraña, de pensar que en una generación puede haber un cambio de organización, pero desde el punto de vista biológico es la única forma posible de que se produzca el cambio de organización, porque la organización animal y vegetal se produce durante el desarrollo embrionario, y para que haya un cambio de organización tiene que haber, en un momento del desarrollo, pues tirar para un lado, para un ave, o tirar para un mamífero. Es decir, que son cambios a nivel embrionario y solamente puede producirse en una generación. Ya hay estudios, aquí lo cuentan. En el artículo este de elementos móviles y la evolución del siglo XXI, habla que hay que replantearse el tema del darwinismo y que lo que se puede observar, la huella que queda en los genomas es de cambios en una sola generación. Y esto explicaría lo que se ve en el registro fósil, que son cambios muy bruscos. Cuando se extinguieron los dinosaurios aparecieron los mamíferos de una forma tremendamente rápida. Entonces, a lo que nos lleva esto es a darnos cuenta de que los virus no solamente no son patógenos. Ya hemos hablado del número de bacterias que había en la tierra, en el mar, en el interior. Pues los virus hay de 5 a 25 veces más que bacterias. Se ha visto que los virus que están encontrándose en la tierra, en cifras astronómicas, en un miligramo de tierra, de orden no sé si era un gramo o un miligramo, no estoy seguro, pero 500 millones de virus. Una cosa que es como una especie de sopa de virus y bacterias. Pues los genes que están encontrando los virus que hay en la tierra y en el mar, el 80% de los genes que se han encontrado no tienen ningún parecido con ninguno de los genes encontrados en ningún tipo de organismo. Es decir, son genes diferentes, nuevos, que quizá tengan su función actual y quizá para el futuro también estén esperando su oportunidad cuando sea necesario el siguiente salto, que es posible que se produzca a raíz de alguna catástrofe que sea tan estresante que produzca la reacción de los organismos. Y eso tiene relación con la forma en que se plantea la lucha contra los virus actuales, que es una cosa absolutamente demencial. Y viene a cuento con el tema que habíamos hablado de las vacunas. Vamos a ver. Esto quizás suene muy heterodoxo, pero no soy yo solamente el que lo dice. Yo procuro no meterme en temas de salud mucho porque yo soy biólogo y yo hablo de cosas, digamos, teóricas, que si se aceptan bien y si no, pues no pasa nada. Pero si ya te metes en temas de salud, por la cosa más comprometida. Pero me siento obligado a transmitir lo que yo he pensado al respecto. El virus de la gripe es un virus endógeno más, es como el virus del herpes. El herpes tienes un estrés emocional y te sale una calentura, un herpes. Es un virus que tiene sus otras funciones. El de la gripe es un virus que produce una especie de caída de las funciones del organismo, como una especie de reacción ante un estrés muy fuerte, ante una situación delicada. Hace poco ha salido con mucho bombo en las noticias la llamada gripe del yuppie o la gripe del ejecutivo, que dice que cuando están toda la semana sometidos a estrés y llega el fin de semana, se relaja el estrés, y cuando se relaja el estrés, se relaja el sistema inmunitario. Pues cuando hay estrés, el sistema inmunitario se activa para hacer defensa a una agresión ambiental. Entonces, cuando se relaja el sistema inmunitario, cogen la gripe, sin que nadie les contagie. Cogen una gripe. Entonces, claro, si has asociado un virus a la gripe, pues ya dice, pues a matar el virus y matamos la gripe. La visión, insisto, reduccionista y competitiva de que hay que matar a todo bicho viviente del darwinismo. ¿Qué pasa con los virus de la gripe que estacionalmente aparecen? Cuando te enteras de que el virus H5N1 es un virus que es híbrido de ave
y de hombre, pues te resulta sorprendente porque los virus normalmente no se hibridan en la naturaleza. Pero si investigas cómo hacen las vacunas contra la gripe y te vas a un laboratorio farmacéutico, entras en su página y ves que cultivan virus de la gripe humana en embriones de pollo, te das cuenta de que en los tejidos embrionarios se ha comprobado experimentalmente que hay una gran cantidad de virus endógenos activados que están funcionando, forma parte de la expresión que controla el desarrollo embrionario, como he hablado en el contexto evolutivo. El contexto evolutivo es bueno para comprender las cosas que hay actualmente. Entonces, si tú cultivas virus de la gripe humana en un tejido en pleno desarrollo embrionario, que es un embrión de pollo, en el cual hay montones de virus en actividad, pues cabe la posibilidad de que el virus de la gripe se hibride con el virus semejante de pollo y se produzca el virus H5N1, que es un híbrido de pollo, de ave y humano. ¿Qué pasa con las nuevas vacunas? Pues que al parecer la de la gripe H1N1, ese virus tan extraño, híbrido de cerdo, ave y humano, que huele a virus sintético de laboratorio, eso tampoco lo digo solo yo, si lo dicen científicos, virólogos especialistas en el tema, que no es normal. Hablan de que puede ser que se escapase de un experimento o puede ser que lo hicieran premeditadamente. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero en este momento no lo voy a decir, pero la cuestión es que es un virus muy extraño. Entonces, la vacuna la han cultivado en una modalidad que se llama líneas celulares. También se ha visto que en los tejidos celulares humanos, en todos los animales, pues, se expresan virus endógenos. Entonces, cultivar virus en tejidos en los cuales se están expresando virus endógenos, pues puede tener consecuencias a medio y a largo plazo muy, muy peligrosas. Yo he visto artículos hablando de la forma de tener esta vacuna y el riesgo de cáncer a medio y a largo plazo. Es una cosa realmente sorprendente porque cuando tienes conciencia de que los virus, tanto en su ADN como en su cápsida, tienen moléculas esenciales para la vida, por ejemplo, los priones son proteínas esenciales para la vida, no son proteínas patógenas, son patógenas cuando están alterados. Los priones son proteínas esenciales para la comunicación celular. Cuando se crían las vacas en condiciones de hacinamiento, las alimentas con piensos de origen animal, una aberración absoluta, y están estresadas, los priones se alteran y producen priones patógenos, que es cuando producen los daños cerebrales. Las vacas que se han criado en extensivo, comiendo el campo libre, hierba natural, pasto natural y viviendo en condiciones saludables, no han cogido el mal de las vacas locas. Pues en el caso de los virus es algo parecido. Tienen muchos más. Hay virus, por ejemplo, el virus de la inmunodepresión materna. Hay un virus endógeno que se sabe que es el que produce la inmunodepresión materna durante el embarazo y la formación de la placenta. Las proteínas que intervienen en la formación de la placenta, de la formación de lo que se llama el sincitio trofoblasto, son sincitinas. Esas sincitinas están en la cápsida de un virus, el virus llamado W, del que ya hablaremos por su relación con el SIDA. Entonces, cuando me enteré de que, por ejemplo, el Tamiflu, esa supuesta solución, que es una falacia absoluta, de un antiviral, la concepción antiviral, hay que matar todo lo posible. Vi el prospecto de Tamiflu y ponía que eran unas proteínas contra la neuramidasa. El nombre N1H1 quiere decir neuramidasa 1, hemaglutinina 1. La hemaglutinina es un componente fundamental del sistema de aglutinación de la sangre. Está en una cápsida viral. Vinieron que en una cápsula viral. Y la neuramidasa, cuando me informé, resulta que son unas enzimas fundamentales en la formación de la vaina de mielina de las neuronas. En la formación del cerebro. Cuando me enteré de que en Japón se habían producido suicidios de niños después de ser medicados con Tamiflu. Cuando me enteré que en Gran Bretaña se ha prohibido el uso de Tamiflu a niños porque tenían problemas neurológicos muy graves. Pues fue cuando comprendí que era porque, claro, si están atacando con una proteína a la neuramidasa, que es un componente fundamental de la formación de la vaina de mielina, están produciendo a los niños daños neuronales, porque están todavía formando esas vainas de mielina. Los efectos en adultos quizás no sean tan graves porque ya están más o menos con la formación completada, pero no sabemos tampoco qué pasará a largo plazo. Es decir, la concepción reduccionista que hay que matar a todo bicho viviente hace mucho más daño que si no hicieran nada. Entonces, en cuanto a lo que decía antes, pues el virus del SIDA, se conoce que hay un virus endógeno, ya hace tiempo se ha identificado,
al principio decían que el genoma era un virus parásito y que el genoma lo utilizaba. No, son como muchos otros virus, tienen sus componentes fundamentales para la vida. Entonces, el virus este, denominado W, es un virus que tienen todos los mamíferos, en las mujeres, que sus proteínas lo que producen es la inmunodepresión materna durante el embarazo. No sé si son metaloproteasas. Y la inmunodepresión materna se produce para que los anticuerpos de la madre no ataquen a los antígenos del hijo, que son de procedencia paterna, no le mataría. O sea, el paso evolutivo de ovíparo a mamífero es muy complicado. Tiene que haber muchos componentes que impidan los problemas derivados de tener un organismo dentro de otro organismo. Entonces, en la cápsida tiene la sincitina, que es las proteínas que forman la fusión de la placenta, como he dicho antes. Entonces, resulta que investigando el origen del SIDA, me encontré con un libro de un periodista americano, Hooper, que se llama Un viaje hacia el origen del AIDS, del SIDA y del VIH, que rastreando el origen hacia atrás, llegó hasta el Congo. Llegó a unos laboratorios del Congo, en Stanleyville, entonces Congo belga, en los años 50, en la que un equipo de científicos dirigido por Hilary Koprowski, que es un científico muy famoso, muy rico, es el científico con mayor número de patentes a su nombre del mundo, estaba intentando elaborar una vacuna contra la polio. Hablando con algunos de los colaboradores que no querían hablar, pero con los auxiliares negros que fue encontrando, que habían trabajado en el laboratorio este del Congo, descubrió que habían elaborado la vacuna contra la polio usando riñones de chimpancé para cultivar los virus, como usan ahora los embriones de pollo para cultivarlos. Entonces, claro, este periodista Hooper no sabía cuál era el proceso, pero luego con la vacuna esta la probaron en África, que es una cosa que siempre han hecho laboratorios farmacéuticos, como la película esta de Jardinero Fiel, ¿no? Experimentando con los africanos, y la emplearon vacunando a más de 1 millón de niños de todas las zonas de las colonias de alrededor del Congo, niños de condiciones de vida más o menos bajas, con lo cual pues muy sensibles a estas cosas. Resulta que la explicación razonable de esto es que el virus del SIDA lo que produce es inmunodepresión. Y claro, si buscas que se hizo la vacuna mezclando virus endógenos humanos con virus endógenos de mono, y se resulta que el virus del SIDA es un virus híbrido de chimpancé y hombre, la conclusión es que se hibridaron los virus y ha producido un virus patógeno que lo que produce es la inmunodepresión, que es lo que produce el SIDA. ¿Estás diciendo que el SIDA fue provocado por una vacuna que se inoculó en el Congo? Sí, esto es una de las pocas cosas que tengo clara. Es decir, hay mucho debate sobre el virus del SIDA, sobre que no existe el SIDA, porque claro, como tenemos muchos virus endógenos que están activándose continuamente, cuando haces un test, el test este de ELISA, para ver si eres seropositivo, pues detecta seropositivos donde no lo hay, porque son otros virus endógenos. Es un test muy genérico que detecta virus. Son conscientes de que tenemos, ya puedo enseñarle artículos que demuestran que tenemos un montón de virus endógenos que se activan en los tejidos durante el desarrollo embrionario, y que cuando hay estrés, hay experimentos también que demuestran que el estrés, incluso problemas de alimentación, hace saltar a virus endógenos y reconstruir la cápsida. Entonces, claro, esos test son muy específicos y detectan falsos positivos, y hay un auténtico desbarajuste tremendo, porque además la forma de descubrir el virus del SIDA de Gallo y compañía fue una cosa bastante sucia, y hay mucha confusión. Pero si tienes en cuenta la existencia de virus endógenos, si tienes en cuenta la existencia de un virus endógeno concreto que contribuye a la inmunodepresión materna durante el embarazo, y que está en todos los mamíferos. Si tienes en cuenta que la vacuna contra la polio se hizo usando riñones de chimpancé como sustrato para crecer el virus humano. Si tienes en cuenta que se vacunaron a cientos de miles de niños y que el periodista siguió el origen del SIDA hasta ese sitio, pues la cosa cuadra bastante bien. Yo creo que sería una cosa que conviene. También es cierto que los que tienen SIDA y viven en buenas condiciones de higiene y de salud puede cronificarse y no morir. Ahora dicen que es que tienen muchas defensinas. Todos tenemos defensinas. Claro, si el que tiene el SIDA es un pobre yonki en condiciones miserables de salud en general, pues no hay quien le pare el SIDA. Y también, si le atizan a un señor en buenas condiciones antivirales, pues puede aguantarlos. A lo mejor no se muere. Pero si lo atizan a un yonki en malas condiciones,
muere seguro porque tenemos, insisto, muchos virus endógenos que se expresan en los tejidos, en el riñón, en el pulmón, en el corazón, y como ese antiviral es muy genérico, lo que hace es matar a secuencias que son fundamentales para... Le falla el riñón, le falla el corazón, le falla el pulmón y produce la muerte. Yo tengo casos concretos de gente que trabaja en hospitales y que me han dicho que cuando los pobres yonkis les dan los antirretrovirales, pues que duran muy poco tiempo. Y luego, ¿Los medicamentos son efectivos? son bastante peligrosos. Los antirretrovirales genéricos son muy peligrosos. Es como el tema del Tamiflu, ¿no? Que es un antineuramidasa, son tremendamente dañinos, ¿eh? O sea, porque es una concepción absolutamente absurda, porque atacan a virus endógenos que están en los organismos y que se expresan en tejidos y que son parte constituyente del funcionamiento de esos tejidos. O sea que la visión de Darwin también ha invadido lo que es toda la medicina actual. Claro. ¿Tiene esta misma visión? Claro, si es que el tema está en que se ha transformado en toda una cosmovisión, en una forma de ver la vida. O sea, es que el darwinismo nunca ha sido una teoría científica consistente, ¿eh? Como dice von Bertalanffy, una teoría que nunca ha estado demostrada, que está expresada de una forma insuficiente y que su presencia solamente puede explicarse con argumentos sociológicos. Es una visión de la vida, de que la vida es competencia, de que hay unos más aptos que otros y que la selección natural es una fuerza que es capaz de dirigir la vida, que es la justiciera, ¿no? Es como una religión, pero sustituyendo a Dios por la selección natural. Porque lo que hace es lo mismo, es crear vida, entrar dentro de la célula, de crear proteínas nuevas, crear nuevos procesos, una cosa sorprendente, que es absurdo, ¿no? Entonces, pues el tema está en que se ha transmitido y los médicos piensan que es una cosa científica, pues lo asumen, ¿no? Todo el mundo asume que los virus es una cosa que hay que matarla. Cuando ves que los estudios científicos básicos, es decir, no aplicados, no dedicados a sacar dinero, están mostrando que no, que estamos rodeados de virus en el suelo, en la tierra, en el aire, en el mar, en el organismo, en el interior y el exterior, y que las condiciones normales están en armonía, y cuando se rompen las condiciones normales, y anda que no hay condiciones normales que se rompen en las sociedades civilizadas, porque vivimos en condiciones muy diferentes a las naturales, en muchos aspectos, con aparatos que producen radiaciones, con comidas que tienen productos sintéticos que no saben lo que es efectos a largo plazo, con las sinergias, y luego con las medicinas que a veces hacen más daño que no tomar nada. Es decir, que es una visión derivada de toda una forma de ver la vida que la que llevaba, que es pensamiento único. Igual que hay un pensamiento único económico, pues hay un pensamiento único biológico, que es lo mismo, ¿no? De que la vida es competencia y la mano invisible del mercado y la selección natural. Y eso decide y que decidan ellos. Y claro, como lo que suele decidir siempre es que los más poderosos se quedan con todo, pues le va muy bien que siga decidiendo el mercado y la selección natural, porque creo que le va bien a ellos. Por lo tanto, las vacunas como concepción tampoco... Pues no, yo tampoco me había metido en esto, pero me metí cuando vi la vergüenza de lo del doctor Harald Zulhauser, el premio Nobel, por el descubrimiento de que el papiloma humano está producido por un virus. Este señor dice cosas como que los virus pasan al hombre por comer carne cruda poco hecha. O sea, que es una cosa de un absurdo increíble, porque el hombre lleva comiendo carne cruda poco hecha toda la historia de la humanidad y los virus no pasan por comer carne cruda, pasan por otras cosas. Entonces, pues cuando vi un artículo que en un periódico a una página diciendo que había que vacunar al 100% de la población, incluidos los varones, me entró una indignación que me puse a investigar y de hecho escribí un artículo advirtiendo sobre el peligro de la vacuna contra el papilomavirus, porque se ha visto que en los genomas humanos hay secuencias parciales del papilomavirus, que son secuencias seguramente relacionadas con el desarrollo embrionario de la piel. Y cuando se expresa en un momento inadecuado produce un tumor. El papilomavirus, también me informé de que en España la incidencia era bajísima, que se puede solucionar con las revisiones ginecológicas habituales y cuando aparece pues, se extirpa sin ningún problema las verrugas, que los casos extraños que se producen de muerte son casos muy extremos de malas condiciones de vida, de mujeres en malas condiciones, prostitutas y cosas así, y que son escasísimos de todas formas, y que no tiene ningún sentido la vacunación masiva contra algo que no tenía esa incidencia. Luego me enteré de que en Estados Unidos se habían pagado a los gobernadores para que impusieran la vacuna, y finalmente apareció que 2 miembros del Tribunal del Premio Nobel que le dio el premio eran miembros de una industria farmacéutica. Con lo cual, pues fue cuando me empecé a meter en el tema y la verdad que cuando buscas encuentras cosas realmente terribles con las vacunas. Y desde el punto de vista biológico, pues cuando se contemplan los virus y las bacterias como parte de un procesos naturales biológicos y que el organismo está preparado naturalmente para mantenerse en equilibrio, no para luchar, sino para mantenerse en equilibrio con los virus y bacterias del interior y del exterior, pues te planteas el hecho de qué es lo que hacen las vacunas. El sistema inmunitario tiene 2 pasos, que son una primera barrera exterior,
que produce el rechazo inmediato de las sustancias que no tienen que estar allí, y luego una segunda barrera que produce la memoria inmunitaria. Entonces, si la vacunas tú, te saltas el primer paso, saltas directamente a meter en la sangre un virus atenuado, una proteína del virus, algo así, lo que haces es un proceso que está todo coordinado, no son pasos independientes, todo está unido siempre. Te saltas el primer paso. ¿Y qué puedes hacer con eso? Pues que debilites el sistema inmunitario del niño a largo plazo. Cuando te piensas en un niño pequeño, la cantidad de vacunas que le meten en unos pocos meses, se te ponen los pelos de punta. Y entonces, claro, cuando hablas de que está aumentando mucho las alergias, que está aumentando mucho el asma, y bueno, pues la alergia al polen, la alergia al olivo, bueno, si la humanidad ha vivido siempre en el campo, no habrían podido vivir, es por un motivo moderno, un motivo de ahora. No, también por la contaminación, y sí, también, pero yo pienso que las vacunas tienen mucho que ver con muchas de este tipo de enfermedades de origen nuevo, que son una fuente de ingresos también para las farmacéuticas, por otra parte, o sea que la verdad que es un buen negocio provocarlo y luego cobrar por curarlo, si fuera ese el caso, que creo que ese es el caso. Entonces, pues, el problema está en la concepción esta de que todos hay que matar, hay que competir, y me temo que había que replantearse a fondo las vacunas. Y ya no hablemos del tema de los aditivos, de los coadyuvantes, ¿no? Que le meten coadyuvantes derivados de timerosal, derivado del mercurio, ahora de aluminio, para aumentar el poder inmunogénico de la vacuna. Lo que hace resulta que el mercurio y el aluminio son neurotóxicos. Hay científicos americanos que han asociado claramente el aumento del autismo con las vacunas, con el mercurio. Lo han puesto a varir, claro, por supuesto, los que tienen el dinero tienen el poder, claro, y los laboratorios farmacéuticos tienen dinero para comprar gente que se lance como lobos contra los científicos que dicen estas cosas, y los medios de comunicación lo mismo, ¿no? Que se deben a sus anunciantes. Y entonces pues les ponen a parir, pero la realidad es que el autismo es una cosa que es muy nueva y que si se estudia, se va siguiendo los pasos, pues se llega hacia el aluminio o hacia el mercurio. Y en conjunto, pues la verdad es que me he dejado de seguir investigando en el tema de la industria farmacéutica y compañía, porque temo caer ya en los conspiranoicos, ¿no? En el tema este, porque al final dicen, no puede ser que sea todo tan falso, tan sucio y tan feo. De hecho, más que los virus o las bacterias sean peligrosos para nosotros, me parece que somos nosotros los que somos peligrosos para ellos. Claro. A ver si algún día se van a revoltar contra nosotros y nos van a liquidar. Claro. Eso es un problema que es muy cierto. Es muy cierto porque ya hemos visto el número de bacterias y virus que hay en la Tierra, en el mar, en todos los sitios. Ya he visto que su función es mantener el equilibrio ecológico y el funcionamiento de todos los seres vivos. Pero claro, tienen también un componente patológico, que se produce cuando algo altera su funcionamiento natural. En las grandes extinciones, de la evolución, ha habido extinciones selectivas, había un tipo de animales que se extinguían y otros no, y no se sabía por qué. Y cabe la posibilidad de que sea por la activación de bacterias y virus endógenos o del ambiente. Es decir, que de alguna forma las bacterias y virus es como si fueran agentes constructores de vida y cuando conviene destructores de vida. Entonces, si el desequilibrio ambiental es tan tremendo que se desequilibra todo, pues puede que recuperen su aspecto patógeno y digan, venga, otro salto y otro cambio. Y lo que hay, fuera. Y es verdad, o sea, no es ninguna tontería en absoluto, es una posibilidad que hay que contemplar, desde luego. ¿Y el cáncer cómo lo explicarías? Pues hombre, desde el punto de vista de esta concepción de la naturaleza, pues no es nada natural, ni nada lógico, ni son genes malos que están ahí para producir cáncer. Lo que se ha visto que hay unas características compartidas entre el desarrollo embrionario y los tumores sólidos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que es el cáncer es un desarrollo embrionario desatado en un momento inadecuado por una agresión ambiental. Entonces, claro, se asocian virus al cáncer porque, como he visto, los virus están asociados con el desarrollo embrionario. Entonces, cuando el tejido está alterado, pues salen virus endógenos que reconstruyen la casa. Hay un estudio muy bien hecho sobre el cáncer de mama que demostraba que emitía partículas retrovirales de origen endógeno. O sea, y que también puede tener relación con la metástasis, porque son secuencias de desarrollo embrionario por ahí sueltas por el tejido circulatorio, pues puede llegar a un tejido de otro tipo, porque no sé, si fuera un cáncer de hígado, se va al pulmón y dice que son células de hígado, pues producirían células de hígado, pero no, el cáncer es de pulmón. Entonces pueden ser secuencias embrionarias que pasan de un sitio a otro y activan el embrionario que produciría el cáncer. Es decir, que no son oncogenes malvados que estén ahí para producir cánceres, igual que los genes de las enfermedades, no son causas sino consecuencias, son secuencias alteradas por alguna agresión ambiental. Lo que hay que hacer es estudiar a fondo
cuáles son las reacciones ambientales que producen las cosas determinadas, cuáles son los efectos sinérgicos de un aditivo, de una conserva, con un herbicida de un cultivo o con materiales o insecticidas que echan en las casas o que echan o material de limpieza doméstica. ¿Tú no crees que pueden haber unas causas emocionales que provoquen esos? También. Esos... Ah, claro, si es que el estrés ambiental puede ser de muchos tipos. O sea, igual que una causa emocional puede producir un virus del herpes, yo he oído mucho decir a médicos, a mujeres que se han divorciado y ha hecho un cáncer de mama. Son casos frecuentísimos. Bueno, de hecho, mi abuelo murió, emocionalmente se murió su mujer, y se sentó en la puerta de su casa y en 3 días se murió. Es decir, que no se sabe de qué, porque en aquellos tiempos era una zona rural y no se hizo ningún tipo de autopsia. Pero es decir, que el tema emocional tiene mucha influencia en el sistema inmunitario. Es decir, que el organismo es un todo y esto tiene una función importante en el conjunto del control del funcionamiento del organismo, evidentemente. O sea, las medicinas estas alternativas algunas de ellas son muy dignas de ser tenidas en cuenta, sin duda. Entonces, vamos a pasar ya a otra parte. Pues ¿cuál es tu teoría? ¿Tienes alguna teoría nueva que sustituya a la de Darwin? ¿O cuál es tu explicación de la evolución? Bueno, yo creo que a lo largo de esta conversación se ha podido ir viendo más o menos mis ideas, pero claro, yo he comprobado que he publicado decenas de artículos al respecto y algún que otro libro y la respuesta no es que la rebato, sino que se callan. Sí, parece que no se entiende muy bien lo que digo exactamente. Lo voy a decir de una forma muy clara. Vamos a ver, la vida es el resultado de la integración de componentes de la vida que son sistemas muy complejos. Son la integración de bacterias y virus. Estas bacterias y virus, de momento, el origen no se puede saber. Entonces lo que no pretendo hacer es inventármelo, como hacen los darwinistas, que se inventan un mundo de ARN, se inventan y como se ha inventado todo les funciona. Pero esto no hay forma de inventárselo, porque los datos que tenemos es que estaban en la Tierra desde que la vida no era posible en la Tierra, están aquí. Hay datos que demuestran que nuestras células son fusión de bacterias con componentes virales. La variabilidad que hay de los organismos surgió de forma muy repentina en el Cámbrico, hace 550 millones de años. Todos los tipos de organizaciones existentes ahora estaban ya en el Cámbrico, y entonces hace falta unos programas embrionarios que justifiquen esa aparición tan diferente. Si buscan los genes responsables del desarrollo embrionario, son los genes Hox. Hay genes por ahí sueltos más también, pero los grandes fundamentales son genes que son secuencias en tándem, cuyo origen es en repeticiones. Por lo tanto, las secuencias que las originaron ya tenían esa información, y esas secuencias son de origen viral, responsable de la formación de los retrotransposones, que son los que se repiten. La evolución se ha producido de una forma como revela el registro fósil. Periodos de estasis, de periodos con poco cambio en la morfología de los organismos, extinciones y apariciones de morfologías nuevas. Eso es la evolución, que desde el punto de vista mío debía ser llamada transformación, porque es repentina. La evolución, el significado de evolución es cambio gradual, es cambio poco a poco. La especiación, que los darwinistas consideran el primer paso para la evolución, no es ningún paso para la evolución, es especiación. Es aumento repentino de variabilidad, también como resultado de una agresión ambiental. ¿Cómo se justifican los cambios de organización? Muchos científicos ya hace tiempo que llevan hablando de que la evolución tiene que ser por cambios bruscos. Pero claro, la visión darwinista es que la evolución es en un solo individuo, es una mutación al azar en un solo individuo. No. Para que se produzca, para que un cambio nuevo de organización sea viable, tiene que haber unos cuantos más simultáneamente con los que pueda reproducirse. Porque sale de una especie de reptil, sale un mamífero, solo uno, pues se encuentra sin nadie con quien reproducirse. ¿Qué sabemos de los genomas? Que los genomas, cuando hay una agresión ambiental, los elementos móviles y los virus endógenos saltan de sitio. Y saltan de sitio o se duplican. Y no van a cualquier sitio, van a sitios concretos. Es decir, que en un grupo de animales sometido a un estrés ambiental se puede producir en su genoma, en varios a la vez, en muchísimos a la vez, ese mismo proceso. Y el paso de una estirpe a otra puede ser repentino, que es muy extraño de visualizar, claro. La biología es muy extraña. La mecánica cuántica es una cosa que es muy poco comprensible y muy poco intuitiva. Es una cosa que los electrones, partícula y onda al mismo tiempo, y que esto está hecho de electrones y por lo tanto esto es hueco. Esta mesa, el 99% de la mesa está vacío, pero la energía se acumula de una forma que produce sensación de algo sólido. Pero esto concretamente más, el 99% de esto es vacío, porque está formado por electrones, por el átomo, que son cosas así que etéreas, que están en el aire. Y eso es ciencia. Entonces la biología no podemos seguir diciendo que si compiten y que se pegan y cuando el más apto se queda con todo. Bueno, ¿qué pasa? Si compiten dos ciervos, el que se queda es otro ciervo. Eso es la evolución, el más apto.
Son cambios en el programa embrionario. Y sabemos que hay científicamente datos que nos hablan que los genomas, al estar sometidos a estrés ambiental, producen reacciones que son saltos y remodelaciones genómicas, y que si hay en varios grupos de individuos de un grupo se produce la misma reacción, pues la consecuencia es que surgen de repente nuevas organizaciones a la vez. Entonces, ¿cuál es la visión de esto, lo que diferencia del darwinismo? Primero, que no es gradualmente. Segundo, que no es al azar, que se puede estudiar científicamente, porque se pueden estudiar los hotspots, saber qué puede pasar. Tercero, que no hay aptos y menos aptos, que todos los seres vivos somos iguales, que si estás bien alimentado y eres sano, eres apto, no hay más apto ni menos apto. Que no está en los genes, porque la información genética es una complejidad tremenda y el ambiente influye mucho en ella, influye en la formación del cerebro y el desarrollo embrionario, con lo cual es mentira que ya nazcas con ninguna cualidad superior a los demás. Eso solamente lo dicen los que ellos se creen. Eso, lo que es curioso, insisto, porque los que más lo propagan son los que ellos mismos se creen que ellos son superiores. Entonces es evidente que hay unos superiores a otros. Son suficientemente tontos para pensarlo. Entonces, lo que hay que hacer es vivir en armonía con la naturaleza y entenderla. O sea, no manipularla, porque están haciendo manipulaciones que no se controlan, como hemos visto, y son muy peligrosas. Entonces, lo que hay que hacer es devolver a la biología su carácter de ciencia como tal. Porque ahora lo que es una especie de tecnología para ganar dinero, y es una cosa muy peligrosa. Ahora cuando se hace un descubrimiento, la pregunta es, ¿y eso para qué sirve? Pues los descubrimientos reales sirven para estarse quietos, sirven para entender las cosas y decir, madre mía, lo que nos queda por entender y por saber, y lo que hay que hacer es no manipular. Lo que hoy sabemos es que si estropeamos las cosas, la respuesta puede ser muy peligrosa, y es lo fundamental que quiero transmitir. Ahora que hablas de la naturaleza, ¿existen algunas leyes básicas de la naturaleza que deberíamos conocer para no transgredirlas? Bueno, a mí no me gusta hablar de leyes porque el concepto ley me suena algo organizado. Siempre la organizan los que mandan para manejar a la gente. O sea, las leyes nunca han hecho los trabajadores ni los pobres, hacen siempre. Y a mí lo de las leyes no me gusta mucho. Principios, bueno, sí, principios es que la naturaleza fundamentalmente es algo de una enorme armonía, algo en la que todos sus componentes son necesarios, no hay ni basura en los genomas, ni enemigos en la naturaleza. Todos son, cuando se mira desde el punto de vista científico desde arriba, cuando un señor ve que están peleando dos leones, fíjate cómo compiten. Bueno, pues son leones, no son señores finos, no van a decir, por favor, permíteme usted la leona. Pero cuando se mira en conjunto, el resultado es que todo está ahí. Los leones comen cebras y las cebras comen hierba y las bacterias fabrican la hierba y todos son necesarios, luego descomponen las cebras. Es decir, que todo es una integración de fenómenos de una tremenda complejidad y que todo tiene que tener una armonía para que se mantenga, y que si se desequilibra, la forma de recuperar el equilibrio puede ser a base de una gran crisis que puede llevarse por delante a la civilización occidental, vamos. Pero vamos, no hay leyes. Tiene sus reglas de naturaleza que consiste en eso, en que no la encordiemos y dejarla que funcione de una forma razonable, como sabían los hombres antiguos, los pueblos primitivos que llaman, que eran muy sabios, conocían mucho mejor la naturaleza que los hombres modernos, que piensan que la pueden dominar y controlar y manipular, y como se está viendo, a la naturaleza no hay que la manipule, hay que respetarla. ¿Cuál es el origen de la vida? No puedo decirlo, no puedo saberlo. Los que se lo inventan, es muy fácil, pues apareció un ADN y creó una membrana, que se inventó la membrana y compitió con otro ADN, pero eso es una estupidez, porque la vida hace falta ADN, ARN, proteínas, membranas. Entonces, tal como apareció en la Tierra, apareció ya con sus semillas, las bacterias y los virus. He leído en la prensa que están diseñando aparatos para enviar a Marte una sonda para intentar ver si hay ribosomas, que son un componente de las bacterias muy conservados. Quiero decir, cuando en las altas esferas, que son las que saben de qué va la cosa, están investigando eso, es porque se piensa que puede haber vida por ahí fuera. El origen de la vida, a mí cuando me dicen, no, hombre, que tú dices que la vida fue en el exterior, pues solamente cambias el problema del sitio. No, se cambia el sentido del problema, porque una cosa es que aparezca una vez aquí y al azar, y otra cosa es que la vida sea inherente al universo, es diferente. El sentido del tema es muy diferente, no es cambiar de sitio, es cambiar el sentido. Es decir, la vida es algo que puede ser un fenómeno inherente a la naturaleza, y es una forma más de la materia, como pueden ser los metales y pueden ser los gases, y la vida, otra forma más de la materia. ¿Cuándo se formó? Bueno, para formarse la vida pues tuvo que ocurrir algún proceso tremendo de una gran energía, y puede ser pues al poco tiempo del origen del universo o después, o también hay teorías que hablan del universo estacionario, o sea, que mentira del Big Bang, que no hay un principio y un final, sino que son pulsaciones, y que el universo, hay teorías de físicos que hablan de universos paralelos, o sea, que la ciencia, digamos, no biológica
va a 200 años delante de la biología, ¿no? La biología darwinista. O sea que cualquiera sabe cuándo se formó. Lo cierto es que lo que sí tenemos nosotros es que cuándo apareció en la Tierra. Y apareció nada más formarse en la Tierra en forma de bacterias y virus. Eso ya lo sabemos. Y con eso se puede explicar cómo se ha ido juntando, cómo se ha ido cambiando y cómo se ha ido formando el proceso de la vida. Y lo podemos explicar científicamente basado en datos reales, no en inventos del mundo ARN, ni de Luca, ni de cosas que se inventan los darwinistas muy divertidas. Entonces, pues con esos datos se puede explicar, comprender estas cosas. Pienso que es posible comprender el cáncer, pienso que es posible comprender las enfermedades genéticas, que no son algo al azar y que tengamos la mala suerte que nos ha tocado, sino que se ha producido por algo en nosotros o en un antecesor nuestro. Porque claro, luego son hereditarias. Porque claro, pero es cuando ya se ha producido el daño. Es decir, que el tema está en la confusión, en la idea de que hay genes buenos y genes malos. Todos los genes son buenos, todos los genes son para hacer organismos. Y cuando algo los estropea es cuando son genes malos, pero no fue que sean malos en sí. Tú dices que el término conspiranoico ha sido acuñado por los creadores de opinión. ¿Te han acusado nunca de conspiranoico? Bueno, he visto en algún blog comentar un artículo mío en el que hablaba del posible origen del SIDA y ponían que era muy divertida mi anécdota conspiranoica. Yo creo que esta especie de vacuna de los que manejan la información para devaluar. O sea, igual que, por ejemplo, cuando tú eres crítico con el darwinismo, te intentan devaluar diciendo, este es creacionista. O sea, nos han importado de Estados Unidos el debate darwinista, creacionista, y han convencido a mucha gente de que el que no es darwinista es creacionista. A mí me lo han dicho. Dice que yo hablo de que los virus los han mandado los extraterrestres y no sé qué, unas cosas así, también lo he leído. O sea, que queda claro que no lo eres. Evidentemente. Y entonces, pues, el término conspiranoico, hay muchas cosas por ahí que se asumen en la masa de la población porque están adoctrinados por los medios oficiales de comunicación. Hay cosas que son mentiras evidentes, pero que se asumen porque todo el mundo la repite, la repite, la repite. Y cuando alguien dice, oye, que he encontrado un dato, ¿qué tal? Pues habla de conspiranoicos. Y eso hay muchísimo. La verdad que es un poquito deprimente, ver cómo el control de la información convierte a la gente en auténticos autómatas. Yo tengo amigos muy inteligentes y que repiten las consignas oficiales como si las hubieran pensado ellos, ¿no? Están convencidos por completo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El malo es cuando te pones a hurgar entre las mentiras de la biología y la mentira, acabas derivando a otras mentiras también, ¿no? Hasta cuando te pones a analizar las cosas con una actitud crítica, y la verdad que es un poquito deprimente, ¿eh? Porque acabas con una sensación un poquito de angustia. En cambio, tú sí que has dicho también que el mundo está en manos de verdaderos paranoicos, que han adquirido tanto poder que se sienten autorizados para decidir el destino de la humanidad. Sí, sí. Hay unas cuantas personas, no muchas, que tienen un poder terrorífico. Ya no hay ninguna fantasía decir que en este mundo tal como está organizado, el que tiene el dinero tiene el poder, y tiene mucho dinero tiene mucho poder. Y hay datos de cómo controlan organismos internacionales como la OMS y cómo controlan organismos como la FAO o con los transgénicos, la OMS con las farmacéuticas. Entonces, pues la verdad que resulta un poquito agobiante cuando te metes en el mundo conspiranoico y vas encontrando datos sobre grupos de estos de presión más o menos secretos o más o menos descarados, ¿no? Que deciden eso, hablan sobre el control del tamaño de la población y hablan de cosas de tipo, la verdad que produce un poquito de angustia, y sí, en ese sentido no tengo ningún inconveniente en denunciarlo públicamente siempre que pueda, que hay unos cuantos poderosos que se sienten capacitados para dirigir el destino de la humanidad. ¿Qué les explicas a tus alumnos en clase? ¿Les das el programa oficial o cómo lo haces? Porque veo cierta incongruencia un poco. No, voy a explicar cómo lo hago. Yo cuando empecé esta clase me hice unos apuntes de las asignaturas, y para hacer los apuntes de las asignaturas en la universidad pues tuve que recurrir a los libros más actuales que había en aquellos momentos. Y eran libros que se llamaban Pilbeam, Simmons, Oxford Encyclopedia of Human Evolution. Y claro, pues me hice una asignatura basada en lo que decían los libros norteamericanos, los libros ingleses. Y la que incluía también siempre en la introducción el cuento sobre Darwin, cómo descubrió la evolución él, en el viaje del Beagle, cómo descubrió la verdadera causa de la evolución, que era selección natural. Entonces mis apuntes estaban hechos con esa base, ¿no? Con la genética de poblaciones, de que la migración pues produce evolución, que esas cosas que son tan divertidas. Y
seguí varios años introduciendo novedades que parecían, y cuando empecé a pensar en el tema y empecé a introducir cambios que decía, esto parece que no cuela, ya dije, bueno, voy a dejarlo así, porque los apuntes, lo que hago yo es dejarlos para fotocopiar en reprografía y que luego los alumnos se puedan examinar de los apuntes oficiales. Porque, claro, no puedo estar dando apuntes que sean totalmente contradictorios a lo que dice el resto de los compañeros. Entonces, los apuntes los dejo, ellos los fotocopian y el que no quiere no va a clase, se los estudia y el examen pues saca lo que pueda sacar y fuera, de morieta como... Pero luego yo en clase lo que hago es contarles lo que yo he visto. Y son clases mucho más divertidas y mucho más interesantes, ¿eh? Y vamos viendo cómo son las cosas. Entonces, los que van a clase, luego el examen final, tengo dos preguntas, dos temas diferentes. Uno, de memorieta los apuntes, que como está aquí acostumbrada la gente a estudiar, dices, Astrolopithecus, un 10. Y otro digo, ¿cuál es tu concepción de la evolución que ha sacado este curso? Y entonces los chicos, por su cuenta, están avisados al principio del curso, y ellos ya pues se estructuran la cosa y lo piensan, lo cuentan con sus propias palabras, directamente, que va a ser una cosa muy bonita. Y la verdad que es maravilloso ver que cada año pues un porcentaje razonable de chicos pues salen con una idea un poquito diferente del tema sobre la evolución. ¿Y se te permite eso? Sí, yo estoy muy agradecido a mi universidad. La verdad que es que debería permitirse, porque en principio la universidad es el trabajo de la universidad. Si es que la universidad no es un señor, le cuenta una cosa, se la aprende de memoria, la cuenta de memoria, el chico la copia y la repite en el examen, eso pues seguiría todo siempre así, sin cambiar nada. La universidad es el sitio donde se genera el conocimiento y donde se generan los cambios científicos. Entonces, pues, la universidad consiste en hacer pensar a los chicos y discutir las cosas con ellos y ver su opinión y ver lo que ha salido nuevo y compartirlo con datos recientes, intentar integrarlos con lo que hay, y eso es lo que debería ser la universidad. Lo malo es que, ya digo que la dinámica habitual no es así, pero es como debería ser. En cualquier caso, yo les agradezco mucho que me hayan permitido hasta ahora ser una especie de grano aquí metido, pero sinceramente me siento muy orgulloso de mis chicos, porque además los alumnos que han salido, pasado por mis clases, tienen una visión un poquito más estructuradita de la evolución en la cabeza y ya me cuentan que están empezando a hablar de ello en otros sitios, ¿no? ¿Y tus colegas de facultad cómo lo llevan? ¿Actúan igual, no? Bueno, Menos... a lo largo de estos, digamos, 15 años que llevo a saco en el tema este, se han ido más o menos incorporando alguno hasta cierto punto, tan radicalmente como yo no, porque la verdad que yo soy, me puede calificar de un poquito inconsciente, porque yo no tengo ningún inconveniente en decir lo que pienso directamente y a lo que he llegado directamente. También muchos de ellos no les llega, o sea, no están convencidos de lo que yo digo. Muchos piensan que sí, lo digo sí, pero que tampoco es todo tan radical como yo digo. Hay unos que dicen que bueno, que hay que juntar las dos cosas. Claro, si juntas la teoría absurda como el darwinismo con datos científicos, al final lo que sale es un batiburrillo totalmente que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la selección natural para los biólogos es algo como un dogma de fe, que existe, porque los animales se pegan y compiten. Eso no tiene nada que ver con la evolución orgánica y con los cambios genómicos y con nada de eso, no tiene nada que ver en absoluto. Los que compitan y que se peguen, pues que se peguen, pero no tiene nada que ver con los cambios de organización en absoluto. Es una cosa, aparte que es muy divertido, una cosa que me contó, perdón, viendo en televisión un programa de estos que hay de naturaleza, me afirmó una cosa que yo había pensado. Salió un guarda de un parque natural hablando de la berrea de los ciervos. Y decía, mientras que los machos más grandes se pelean en la berrea por las hembras, los machos más pequeñitos que están por la periferia se ponen morados. Y decía, pues claro, los genes de los machos dominantes, los genes de ciervos son los genes de ciervo y lo que sale son de ciervos. Y si eres grande y eres viejo, eres grande. Y si eres pequeño, eres pequeño. Y si comes bien, eres fuerte. Y si comes mal, eres delgado. Pero no hay genes más aptos ni menos aptos. Y los rituales que tienen para apareamiento son así, son los rituales, pero no significa que seleccionen nada. Porque lo que sale de un ciervo, pues sigue siendo un ciervo, por muy apto que sea. Así que es curioso cómo extrapolan de cosas muy simples sin intentar explicar todo a partir de cosas muy simples. Rodríguez de la Fuente también debería ser darwinista, porque yo recuerdo esas palabras textualmente. Sí, no, pero al final, que fue, por cierto, uno de mis ídolos juveniles, al final tenía una visión mucho más global, y sobre todo cuando se empezó a meter con los temas de las tribus, de Yanomami y compañía, y entender, y al final tenía unos mensajes muy bonitos sobre las relaciones de naturaleza y sobre todo los seres humanos, cómo admiraba a las tribus, su concepto de la solidaridad, de todo compartir, que se reían mucho, cómo criaban a los niños con mucho amor. Al final tiene textos muy bonitos que merece la pena leer. Y entonces, ¿hay más gente que esté trabajando en tu misma línea en otras universidades de España o investigadores o en el resto del mundo? Bueno, que yo sepa, claro, es que no se puede...
yo llevo 15 años pensando en el tema casi con carácter exclusivo, dejé la investigación convencional y me dediqué a eso nada más. Y al final creo haber hecho una integración de toda la información. Por ejemplo, hay Carl Wesse, es un experto microbiólogo, y habla de los virus como reservorios de genes, como elementos fundamentales de la evolución. Habla también de que el darwinismo hay que replanteárselo porque ha sido una desviación de la realidad, pero es experto en virus. John Shapiro habla de elementos móviles, genetista, experto en elementos móviles, y habla de que los saltos evolutivos ya han comprendido por fin que tienen que ser cambios de una generación, porque son cambios grandes y cambios grandes no pueden ser graduales, pero es decir, que yo tengo una visión más pobre de cada tema que cualquiera de ellos, porque ellos son especialistas, y yo soy muy generalista, soy zoólogo general, y la mayoría de las cosas de las que hablo las he aprendido después de ser profesor, porque no las daba durante la carrera. Y tengo una visión más global, porque intento integrar el registro fósil, los aspectos paleontológicos con embriológicos, con virológicos, con genéticos. Entonces, pero ya hay cada vez más científicos que están hablando de estos temas. El problema está en que los que hablan de que hay que replantear el darwinismo son gente totalmente lateral. Y entre ellos también hay muchos creacionistas. En Estados Unidos hay muchos científicos creacionistas. Y que son críticos con el darwinismo porque son creacionistas, con lo cual es un berenjenal tremendo. Si al mismo tiempo... Creacionista significa que el origen de la vida para ellos es Dios, sí, y que esto... claro, ellos son antidarwinistas porque claro, el darwinismo es bastante estúpido, bastante simplista, y lo critican de una forma muy inteligente, porque dicen que lo que explica son tonterías. Pero claro, ellos dan la alternativa de Dios. Yo lo que intento es explicarlo desde el punto de vista científico, de la alternativa científica, porque la religión yo soy respetuoso con ella, con una más que con otras, por otra parte, y no voy a decir cuáles, porque a lo mejor no son las oficiales, pero que no tiene nada que ver con la ciencia. Uno puede creer o no creer, pero las ciencias se basan en datos concretos, empíricos y verificables, y yo a eso es lo que voy. Entonces, exactamente como mi planteamiento, igual que el mío, no conozco a nadie que lo tenga, salvo a Fred Hoyle, que es el astrofísico galés, que ya murió, que una vez leí un libro de un chico que me prestó y me lo pidió otra vez, y que globalmente tiene una visión bastante parecida a lo que yo planteo. Lo que hay es mucho disgusto con el darwinismo por parte de científicos que están viendo que lo que ha hecho ha sido distorsionar la realidad, eso sí. Y pienso que se está expandiendo. Pero es que la universidad, la ciencia es algo que tiene mucha inercia. Cuando la gente tiene ya una visión concreta, y yo comprendo un señor que lleva 30 años contando lo mismo, y ya se lo sabe muy bien, y que se lo han contado como la verdad, que se lo ha aprendido muy bien aprendido, lo repite. Ahora decirle, oye, mira, que lo que decías, ahora aquí se pone a estudiar a los 50 y tantos años, 60 años, y dice, bueno, vamos a cambiar. Pues claro, la cosa así, dice, bueno, pues yo hasta que me muera sigo así, ya vendrá otro después. O sea, que hasta que la cosa se vaya incorporando gente joven, con una visión más abierta del tema a la universidad, pues la cosa va a ser lenta. Y también lo malo es que hay gente joven que entra que son auténticos fanáticos. O sea, hay la forma de adoctrinar y de a los chicos decirles que esto es así por narices, y que el que piense que no es así es un tío peligroso por algo, es un tío porque es creacionista, porque es peligroso. Y hay chavales, hay gente joven que son todavía más fanatizados que los mayores, por el tema del darwinismo, porque como es un tema que es los científicos te hacen creer, te hacen venerar a Darwin, es como si fuera un profeta que trajo la verdad, te ponen viejecito con la barba. Porque la cara que tenía con esa teoría era muy significativa. Pasa que luego, al dejarse la barba, ya la cambió un poquito el aspecto, así como más paternal, más patriarcal. Que no sé quién fue el que le aconsejó que se dejara la barba, pero que no salió del seguro. Y fue también una maniobra curiosa. Y se ha generado una especie de veneración, con lo cual pues se sienten agredidos, ¿no? Cuando dice, mira, que este señor iba muy justito. ¿Alguna cosa más que quieras aportar o decir? ¿Alguna cosa que no te haya preguntado? ¿Un No. mensaje para la humanidad? No, yo lo único que quiero decir es que no sé, que a veces me siento una especie de telepredicador, ¿no? Porque cuando cuentas cosas que son tan poco intuitivas, porque la selección natural y el darwinismo todo el mundo lo entiende, es tan tonto que todo el mundo puede entender. Y dice, bueno, pues si lo que vemos es que los animales compiten, pues verás si eso bueno, pues vale, pues hay uno más apto y otro menos apto. Y entonces pues me siento un poco extraño porque soy consciente de cuando cuento estas cosas, sin apoyo visual, pues la gente dice, ¿qué cosas más raras dice este hombre? Y a veces me siento un poco abrumado, ¿no? Por toda la cantidad de poder que tiene el darwinismo, por cómo están entrados en las universidades, en los medios de comunicación, en la confusión que han creado entre darwinistas y creacionistas para que cuando alguien critica el darwinismo. Entonces me siento un poquito como... Pero la verdad que me considero en mi obligación moral y ética de seguir luchando contra ello, porque no solamente es una cuestión científica, por lo que tiene de entorpecimiento del conocimiento, sino también tiene consecuencias muy negativas para la pobre gente. Ya he tenido muchas anteriores, ideológicas derivadas del darwinismo, y ahora está teniendo muchas derivadas
de la manipulación de los fenómenos biológicos. Entonces, pues, a veces me siento una especie de profeta del desastre, ¿no? Pero como creo honestamente que las cosas son como son y no como nos han contado, pues intentaré seguir transmitiéndolas mientras que me quede un soplo de vida. Y eso es todo lo que quería transmitir.